A ver, Leila ilumina. Yo Sí, cuando leo algo de ella tiene una perspectiva fresca. sí. Uriarte hace reír por su cinismo y es esa risa que una vez que termina dices, esto es grave. Entonces, es ese tipo de libro donde el autor lo que está haciendo es decir, todo el mundo a mi alrededor está medio loco y medio enfermo y yo mantuve la línea, ¿sabes? Yo fui recto. Y mantuve el cetro adelante, fui caminando y mostré el camino. ¿No te Poesía. gustó? Poesía. Porque no puede hacerlo todo. Ese tío no puede hacerlo todo bien. O sea, ¿decepción qué? Pero es poema. Efectivamente. Debería estar prohibido. Prohíbo yo que Leonard Cohen te decepcione. Ya está. La supuesta superioridad de la civilización occidental sobre otras culturas es simplemente una idea nuestra, ¿vale? Y ya está, y tenemos que aceptarlo y empezar precisamente a, si queremos estudiar otras culturas realmente, pues ponerlas en su lugar adecuado, que es al nivel nuestro, no por debajo. Hay muchas demostraciones científicas que son validadas, pero que ninguna mente humana ha podido verificar que eso sea cierto. El output, el resultado, es tal, nos fiamos, pero claro, ya es una cosa que está en el territorio de la máquina, lo ha pensado, ha calculado, no sabemos qué ha pasado ahí. En el fondo lo que está diciendo es que la lógica del capitalismo actual es la ciencia ficción. Me hace bastante... Sí, es la tesis del libro, ¿no? Que creo que tiene razón. Lo va demostrando muy bien porque va vinculando empresas y empresarios a libros de ciencia ficción desde los 40 hasta hoy. Este es el libro, El oro de Rennes, que es la historia de cómo un párroco, es una historia real, no es una ficción, de cómo un párroco pobrísimo se hizo millonario de la nada, nadie sabe cómo, y supuestamente porque encontró el tesoro, digamos, este tesoro de que viene de tan lejos de la época romana, vaya. ¿Pero quedasteis para hablar de utopías o para qué quedasteis? No entiendo. Se ha hablado de utopías, de distopías, de cosas. Se habla en la noche, en la oscuridad. Es estadística verbal, no es inteligencia artificial. Lo digo porque si tú vendes la palabra inteligencia de una manera tan fácil, es muy difícil recuperarla después. Es muy difícil recuperarla después. Con lo cual, no le demos a lo que es estadística el estatus de inteligencia. Y en segundo lugar, estoy en contra del nosotros. No la hemos creado nosotros. Ni tú, ni yo, ni Víctor, ni nadie que conocemos ha creado ChatGPT. No, pero esto es muy importante y cada vez más. Cuando el otro día hablábamos de las utopías, etc., puede que no haya utopías para las clases subalternas, medias y trabajadoras, pero sí la hay para Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, etc. Entonces, cuidado, no existe un nosotros. No hay un nosotros que se llama la humanidad, no. Perdón, un tipo de Nigeria no tiene nada que ver conmigo. Y tiene menos que ver incluso conmigo Elon Musk. Nada. Nos vemos en el siglo IV. Nos vemos en el siglo IV. Se va a hablar de Teodosio, de Egeria. Egeria. Lo fundamental es Egeria. O sea, una tía que camina desde Lugo hasta Estambul. Ya está. Es decir, la gente conoce a Marco Polo, conoce a Cristóbal Colón, conoce al tonto ese que llegó a la Antártida, que hasta Ben Clark hizo un libro sobre él, sobre el tal. Es como, vamos a ver, ¿y esto todos son héroes? Hay una mujer en el siglo IV que camina desde Lugo hasta Estambul. O sea, de verdad, Cristóbal Colón es caca, el Shackleton es el otro que también llegó a no sé dónde, a la Antártida, con barcos y con todo. ¡Oh, qué héroes son! No, aquí, si hay que hablar de héroes de viaje, Egeria es nuestra heroína fundamental. Fundamental. Exactamente. También hablaremos de Amiano Marcelino. Y de Pristiliano, ¿no? Y de Prisciliano. Tertuliano. Y Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla. Ese hay toda una tradición de lo que se suelen llamar herejías. Sí. Hay toda una tradición olvidada para lo que sería las corrientes izquierdistas hoy en día. Porque la izquierda ha hecho esta estupidez, al menos en Europa. En Latinoamérica no son tan tontos, pero en Europa hemos sido tan tontos de rechazar el cristianismo. Que tiene que ver obviamente con el franquismo y su apropiación de los símbolos, pero de nuevo, que
Que tus enemigos se apropien de ciertos símbolos no implica que tengas que aceptarlo. Tú puedes pelearle los símbolos a tu enemigo. Si el franquismo se apropia del cristianismo, tú puedes pelearle el cristianismo al franquismo. Y claro, las corrientes llamadas herejes, que están, por ejemplo, en contra del matrimonio, en contra de la propiedad privada, en contra de la acumulación, en contra de de todo esto que se fue eliminado, ¿no? Las corrientes comunitarias de los siglos 7, 8, 9 son brutales. Prisciliano es un ejemplo, pero el desconocimiento de todas estas corrientes por parte del pensamiento alternativo, diríamos, hoy en día, es una herida grave. El libro este de Agamben, Altísima Pobreza, que habla un poco también de eso. Me gusta. Claro, Agamben es un grande ahí, porque es que ese es el problema, ¿no? Cuando tú crees ser rebelde, pero asumes el marco ideológico del que supuestamente es tu enemigo. Es como, yo no soy cristiano porque ser cristiano es de facha. No, ser cristiano no es de facha. Los fachas han dicho que ser cristiano es de facha. Tú no tienes por qué aceptar eso, y mucho menos si te opones a ellos. Pero bueno, entonces ya te olvidas de todo, porque claro, si tú no puedes reclamar para un proyecto de futuro un pasado cristiano, perdón, pero no puedes reclamar 15 siglos, no, 15 más de 15. O sea, estás disparándote en el pie, pareces Froilán. Una idea, ¿por qué no convertimos el canal nuestro en Prédica Cristiana? O sea, como un fake, que tristes tontos que hablemos así, discursos cristianos, de un rato. Yo os propongo hacer un programa entero sobre el libro de Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Sí. Un programa entero. Ese libro es maravilloso. Porque ese libro es eterno. Eterno, tío. Es una lista es metódico, además, siglo por siglo, no sé qué, tal. Pues hay dos cosas a las que cualquier persona que se considere, digamos, medio libertaria, de izquierdas o tal, tiene que ir. Que es a Menéndez Pelayo, porque todo lo que él condena es lo que a ti te gusta, y a las reseñas de libros del Opus Dei. Porque el Opus Dei suele reseñar libros que detesta. Entonces, si a ellos no les gustan, mira cuáles son. Has revelado una de las fuentes de Tristes Tontos, las reseñas del Opus Dei, nuestra fuente primordial, los últimos 20 programas. Ha sido esta, las reseñas del Opus Dei. Bueno, yo tengo una pestaña, a veces me la miro, porque tengo una pestaña con reseñas impresionantes. No he hablado de esto. Yo lo he leído, mola. Bueno, leí artículos de él. ¿Te gustó? Ontología, ¿no? De los objetos, sí, me gusta. Pero muy loco, ¿no? Esto es lo que dice Harman, hace ontología de este palo con dos. Eso tiene conciencia. Eso tiene conciencia. ¿Lo veis? Piensa cosas. Bueno, Illich está aludiendo con esta acción de sostener un palo a la teoría de la realidad de los objetos de Graham Harman, ¿vale? Una filosofía orientada a objetos, así como una programación orientada a objetos. Sí. Que luego esta gente que son muy showmans, vi a uno que se llama Timothy Morton, que está en el grupo de esta gente, que hacen actuaciones. Cuando hablan parece que estés en un concierto. O sea, y eso mola. De alguna forma es raro. Como filósofo es showman. No sé este libro habla de Bruno Latour, básicamente, del francés. Ya hemos hablado de Bruno Latour aquí muy por encima, pero bueno, Harman analiza en profundidad y filosóficamente pues la teoría de los actantes, ¿no? De que hay en el mundo son simplemente relaciones entre diferentes gentes, tanto humanos como no humanos, y que todos tienen un peso y que lo que llamamos realidad y lo que llamamos tiempo es el producto de del momento determinado de esas relaciones, del peso que tienen, de las alianzas, etc. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que Harman tiene un estilo que para mí es bastante rescatable porque estás leyendo a un filósofo académico, a un filósofo duro, por decirlo de alguna manera, pero que no escribe con ese tono academicista, farragoso, terrible, que es que te mueres, ¿vale? Sí. Para mí es la gran, una de las grandes virtudes de Harman para aquellos que no son
filósofos profesionales, Sí. ni estudiantes, ni profesores. También Si Latour. a ti, sí, Latour también escribe muy bien. También. Latour también escribe muy bien, efectivamente, pero por ejemplo Harman dentro de la escuela de él, ¿no? Bueno, la escuela, dentro de el grupo, ¿no? De los materiales, de los nuevos realistas o como se Sí, quiera llamar, o no llamar, porque ellos un día dicen que sí, otros que no, etcétera. Yo creo que de todos ellos, de los que yo he leído, este es el más claro sí. en ese sentido. Sí, el libro era Eh, realismo especulativo. es este Sí. Meliasu, ¿cómo se llama? Que es ilegible, ¿Cómo? realmente. O sea, Meliasu, Ah, Quentin Meliasu, ¿se llama? No sé, yo he ojeado varios libros suyos, o bueno, hay uno seguro, yo no me acuerdo en el nombre, bueno, da igual, pero que es ilegible. O sea, si no eres filósofo, no tiene ningún sentido que lo cojas, porque no. Ya está, no. pesado. Sí, Entonces, es la bueno, escuela, es la escuela de los juegos de palabras sí, eh, y de los eslóganes como argumento, aunque Quentin tiene, o sea, dentro de la triple O, que se llama así esto, el Object Oriented Ontology, Ah, sí. la ontología orientada a los objetos, pero tiene una manera de escribir Baudrillard, ¿no? Que es como voy a jugar a hacer juegos de palabras, cambiar una vocal en una frase en la cual un término aparece con una vocal y en la segunda parte de la frase sin esa vocal y de esto construyo un argumento que obviamente a los 2 años ya no sostengo porque ya he cambiado de opinión, pero siempre sueno fresco. Es gente odiosa. ya. Bueno, Ya. bienvenidos y bienvenidos a Tres Tristes Tontos, programa 19. 19 programas. 19. Vladimir Ilich, Víctor Balcells, ¿qué tal? Yo espero que cuando Víctor edite incluya la conversación que teníamos antes, porque está, o sea, básicamente, ¿cómo es posible que estemos hablando entre los tres y de repente tú digas bienvenidos y Pero nosotros tengamos que asumir que ha empezado algo? Llevamos tú una sigue hora. hablando, te va a dar igual si esto va a quedar todo como un continuum o a saber qué Sí, ocurrirá. nunca se acaba. Y es por la mañana ahora, este día. Claro, Sí, invocado este efectivamente. Creo que es nuestro primer programa que hacemos por la mañana a los tres. Dios Oh, mío. el de la Pues paella. estamos ¿Eh? Bueno, estábamos hablando del insulto como forma de argumento ¿y de qué más? Ah, y del grito como forma de argumento del Jesús Maestro y este tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? De cosas relevantes, que sería el Mumford este. Lo más ¿Qué va- relevante, Sí, efectivamente. Montfort, pero no ahora, de Montfort. De Luis Mumford, Mm, un autor que nos gusta muchísimo a los tres y que los tres hemos leído durante muchos años y que increíblemente han pasado 19 programas y no hemos hablado en serio de él nunca. Sí, en broma sí. Vamos a hablar de Michel Nieva y del libro Ciencia Ficción Capitalista. Yo voy Vamos a a hablar de hablar estos dos. de Kikiroli, Crítica de la Víctima. También Matemáticas Revolucionarias de Justin Hooke, que los tiene por ahí Víctor. Pero vamos a comenzar con otra cosa diferente. ¡Otra! Y es Nada de todo esto, otro desvío. nada de todo esto, ¿no? Esto vendrá después, Ah, si hay energía y si ¿después de qué? llegamos, porque es que somos expertos en prometer algo y no cumplirlo. Entonces, la cuestión es que vamos a empezar por una sección donde cada uno de nosotros vamos a ver qué nos ha pasado por las manos en los últimos meses, libros u otros, yo qué sé, películas, videojuegos, lo que se os ocurra. Vale. O sea, esto de que cuando te levantas por la mañana y ves lo que estás leyendo, lo que has estado hojeando, que te gusta, que no te gusta, etcétera. Pero comentario rápido. Vamos a hacer una especie de enumeración y decir, oye, esto lo he hojeado, me gusta, no me gusta, X, lo voy a dejar, no sé si Vale. continuar, etcétera. Yo he leído. Entonces, ¿quieres empezar tú, Víctor? Vale. Tengo varias Venga, cosas en la mesita, ¿no? Es lo que hay en la mesita por ahí o por las mesas, diferentes lo mesas. que hay en la... Hay varias mesas y diferentes cosas, pero Yo he hecho exactamente eso. He vaciado las mesitas y las he traído aquí al lado y aquí los la tengo mesita está todo aquí. aquí. Pero hay también cosas digitales. Lo que estaba leyendo ahora, sobre todo, es la biografía de Steve Jobs, porque hay una biografía muy gorda que salió hace unos años con su cara, el retrato, no con la de su autor, porque lo tengo en digital. Pero hay unos capítulos en concreto, que es el capítulo 11, titulado El campo de la distorsión de la realidad, porque parece ser que este hombre era capaz de alterar el espacio-tiempo a su alrededor y convencer a la gente de cosas muy raras y de manipular a la gente mentalmente. Entonces hay un capítulo entero en la biografía
titulado así, el campo de distorsión de la realidad, donde explica qué pasa con esto. Entonces, a nivel de investigación, no es que me la esté leyendo entera, he ido directamente a los puntos y me he leído este capítulo, estaba leyendo esta parte de este elemento de Steve Jobs que, bueno, tiene ciertas creencias esotéricas. Entonces, esto tiene relación porque supuestamente había generado un campo de energía, no sé, bueno, de esto trata. O sea, ya hemos llegado al punto en el que Steve Jobs genera campos de energía. Sí, O bueno, sea, pero altera. murió, sí, sí. Tenía mucho poder, pero murió joven. O sea, ahí hay paradojas raras con Steve Jobs. Tenía... Ya, bueno, No, todos pero moriremos. el libro está interesante porque ponen ejemplos concretos de... hay un mecanismo psicológico, o sea, realmente no es tan esotérico. Hay una psicología suya particular y ponen ejemplos de cómo manipulaba a la gente, de cómo reaccionaba muy violentamente. Hay una serie de comportamientos que tenía que generaban realmente un campo de, básicamente, miedo alrededor. Y admiración, bueno, miedo, admiración, o sea, pues, eso. Vamos si quieres turnándonos. Una cosa tú, una yo Sí. y una Ilich. Yo, por ejemplo, empecé a leer otra vez, porque lo Hostia, leí Oh, cuando era muy grande. chiquito, El gran libro. desierto de Tino Busati. Y no, pero tengo que decir lo contrario. No me gusta nada. No. No voy a seguir. Os digo por qué. No, yo leí este libro cuando tenía, no sé, qué decir, 20 años o algo Y parecido. yo. Había leído a Cavafis, recordaba el poema de Cavafis, de los bárbaros, no sé qué, y lo leí pues con esa idea. Y me encantó. Yo tengo muy buen recuerdo de este libro, pero ahora que lo he vuelto a coger, yo qué sé, han pasado los años, han pasado lo que sea, me parece una prosa demasiado preciosista, demasiado corregida, sobrecorregida, recargada, y no me gusta. Y he leído como 30 40 páginas, tío, y te digo que no sigo. Y ya está, ahí lo dejo. Y la izquierda, Una cosa, es que este libro a mí me encantaba, pero es cierto que está el otro, el de Julian Grach, El mar de las Sirtes, que justamente lo estaba mirando hace poco, que lo escribió, Ajá. es la misma trama, idéntica, y creo que Buzzati alguien escribió antes el libro, no sé si Buzzati o Grach, pero el de Grach es mucho mejor estilísticamente. Deberíamos haberlo puesto en el programa de los barrocos. Grach es un escritor, o sea, es el mismo tipo que está esperando en la frontera al enemigo, igual, pero con Sí. un estilazo. Y no lo tengo aquí, es libros de mis favoritos y justamente lo estaba tocando Pues estos mira, días. Y el de Buzzati me gustaba, pero lo leí en italiano. En la escuela te lo obligan a leer en cuarta liceo, es obligatorio. claro. Es en italiano, es un italiano muy neutro, muy raro. O sea, normalmente un escritor italiano tiene dejes o dialectales. Buzzati es muy fácil de leer, era como leer a un oficinista. Ilis, ¿quieres comentar algo? A ver, los últimos meses, cultura popular de la Nueva España en los siglos XVI-XVII. He estado mucho con eso. Me estoy encontrando cosas maravillosas porque se suele hablar mucho de, pues, de las grandes figuras, ¿no? Bernardino de Sahagún, la Virgen de Guadalupe, la creación, tal. Yo estoy más en cuestiones de lo que llaman pliegos sueltos, ¿no? Este tipo de bueno, de papelitos que salen con juegos, con pequeñas, no novelitas, ¿no? Porque no son novelas, pero estoy metido en eso, porque me he metido en un rollo que es gratis de la Universidad de México, que se llama algo así, es un diplomado. Y he estado con una mujer que se llama Jennifer Devereux, que trabaja en Harvard y que es bióloga evolutiva y que interpreta la inteligencia artificial desde la biología evolutiva, también desde el humanismo, pero ella viene más desde ahí. Entonces me parecieron bastante... Esto es una charla, ¿no? Y una conversación que se dio a raíz de la charla, no sé si está publicado, se llama Jennifer Devereux. Eh, y bueno, comparaba la IA con el surgimiento de la escritura y esos miedos, ¿no? De cómo la nueva tecnología es veneno y remedio al mismo tiempo, ¿no? Como la escritura nos hará, nos facilitará el recuerdo de cosas, pero también nos hará olvidar otras, ¿no? Perderemos esa habilidad que teníamos antes de recordar por culpa de la escritura. Y cómo la IA, pues ella la interpretaba de una manera similar, como al igual que casi todas las nociones, ¿no? Pero sobre todo las vinculadas a qué es un ser humano, qué es la inteligencia, qué es el razonamiento, se reformularon con la nueva tecnología de la escritura, pues ahora pues seguir buscando, o sea, seguir haciéndose las mismas preguntas que nos hacíamos antes de la IA, o sobre todo de la estadística verbal, ¿no? De los LLMs, seguirnos haciendo las mismas preguntas que nos hacíamos antes de esa tecnología no tiene sentido.
una nueva tecnología también cambia las preguntas y redefine los conceptos, ¿no? Entonces he estado con eso también y he estado también en un estoy en un club de lectura sobre inteligencia artificial también y su impacto en la educación, a nivel desde primaria hasta todo y abarcando todos los ámbitos. Entonces somos 20 personas allí que leemos un libro que se llama Teaching with AI. Supongo que es de los primeros libros sobre esto. Está muy de moda ahora en Estados Unidos junto con otro que se llama, creo, La generación ansiosa, The Anxious Generation, y es pues sobre la generación adolescente actual. Ya, pero Ah, para, un ¿Mm? segundo, que vamos uno, uno y uno, que tú, o sea, te has lanzado con todo lo que tenías, ¿vale? Sí, claro. He cogido mi libreta, he mirado lo que tenía apuntado. Si yo no sé qué he hecho los últimos 2 meses, está aquí apuntado. Si no, no tengo idea. Sí, ya sabemos que no sabes qué has hecho ayer, pero Hoy, cuando termine esto, he de montar una casa aquí enfrente. Me he comprado, Una o sea, hemos casa. comprado una casa. Una casa. El una otro día un casa. tipo llegó el camión con la casa y me dice un tipo, ¿eso qué es? Y digo, me he comprado una casa. ¿Te has comprado una casa que viene en camión? Y digo, sí, y la monto como si fuera un puzzle. Pero Porque yo hago puzzles de adultos. es un estudio ¿Eh? para tu obra, para hacer tu obra. 14 metros cuadrados de casa que voy a montar en 2 semanas. Pero ¿qué harás en esa casa? Esta tarde, pues dormir y trabajar. Esta tarde ¿Y en vendrá la una otra? pala que ¿eh? Me allana el terreno la pala. Viene mi amigo César con una pala que tiene así gigante. Pero en Claro. la casa que tienes ahora tendrás 2 casas. No, pero claro, pero esta es bastante pequeña, entonces esta va a quedar como para los niños serán allí su Punky Brewster, no sé si os acordáis de Punky Brewster, que era una niña que vivía sola con un caballo. Pues mis hijos igual, van a hacer el Punky Brewster en su casa y yo estaré ahí justo enfrente, pero en otra. Bueno, Víctor, ¿alguna cosilla más que tengas por ahí? Sí, bueno, yo tengo siempre en la mesita los cuentos de Ballard completos, que los voy leyendo. Ah, coño. Pues a veces para dormir Qué prefiero bueno, un cuento. Ballard, tío. Sí, Bueno, este es el primer volumen. Bueno, creo que habrá más volúmenes. Tiene un montón de cuentos. A mí me gustan las novelas y no había leído los cuentos. Se identifican como temas que yo no sabía que tenía él como temas obsesivos. Por ejemplo, la música lo obsesionaba. Hay muchos cuentos sobre música. Hay como ciertos patrones y tú vas viendo toda su obra. Son muchos y tiene esta cosa que hemos comentado alguna vez de muy imaginativo, buenas tramas. No sé, es un escritor muy completo que también tiene obras que no son ciencia ficción. Tiene El periodo del sol, tiene otras que son buena literatura pura. Es, no sé, sí, muy distópico y pro presente. O sea, tiene una distopía cercana. ya. Pero yo creo que lo mejor de él es ciencia ficción, Sí, sí. diría yo. Sí. Estoy leyendo un libro que no está publicado, pero que estoy leyéndolo yo antes de que se publique, que se llama El imaginario de los comunes en el precapitalismo hispánico. Y está muy bien. Cuando se publique, dentro de un año o 2, hablaré de él. Perfecto. Apunte. Hay mucho Bueno, hype. creo que he leído el último mes es no sé si se ve, de Pierre Oh, Clastre, grande, grande. Sí. La Sociedad contra el Estado. Ujú. En realidad esto es una colección de ensayos. No lo publicó, digamos, completo ni nada, sino es una colección de ensayos publicados en diferentes momentos. Y bueno, es un libro interesante. Este sí lo recomiendo. Sobre todo hay un par de ensayos, en realidad no todos. Y bueno, es esta idea un poco de que la historia siempre ha sido contada desde el punto de vista de los imperios, de los grandes nombres, lo que Nietzsche llamaba la historia con mayúsculas, ¿no? Los tiranos, los reyes, los tal. Y muchas veces eso nos obnubila y no nos deja ver pues Claro. que podemos hacer las cosas de forma distinta, que podemos poner el acento en las democracias, los regímenes que han tenido algún tipo de republicanismo o incluso anárquicos o con otras formas de poder o de gobierno. Y bueno, lo que Class 3 dice es que Occidente, ¿no? Occidente se está refiriendo a este núcleo, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, sobre todo, ¿no? Que han puesto las reglas, ¿no? Del mundo intelectual los últimos 250 años. Em, Siempre está como una especie de escalera, ¿no? Donde tú vas de los salvajes a los civilizados, ¿no? Y vas pues subiendo, ¿no? Por esas Sí. escaleritas arriba. Y bueno, Class 3 yo creo que es uno de los primeros sociólogos, antropólogos, yo no sé cómo llamarle a este hombre, porque bueno, un
poco de todo, que va a decir, oye, esta escalera vale madres, o sea, esto no tiene ningún sentido. La supuesta superioridad de la civilización occidental sobre otras culturas es simplemente una idea nuestra, ¿vale? Y ya está, y tenemos que aceptarlo y empezar precisamente a, si queremos estudiar otras culturas realmente, pues ponerlas en su lugar adecuado, que es al nivel nuestro, no por debajo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es interesante y que sí se le puede leer perfectamente. Aunque es un libro escrito hace más de 50 años, la mayoría de los ensayos que están aquí. Bueno, pero ese tipo es básico para el que se murió hace poco, el de la burocracia. Eh, Bullshit Jobs, David Graeber. sí, del amanecer de todo. Este. O sea, para Claro, Marx también, pero Graeber toma mucho de él, ¿no? Tiene un libro pequeñito Graeber, que es exactamente. Fragmentos de la antropología anarquista, que toma Ya, mucho de Class 3. sí. Bueno, sí, y algo que has dicho ahora, y lo conecto con lo que decía Víctor de Steve Jobs, es que, y algo que hablábamos tú y yo estos días sobre la falta de utopías, que estábamos de acuerdo que desde hace 20 años no hay utopías, y yo ya no estoy tan de acuerdo. No hay No, utopías para... espera, yo dije que no estaba de acuerdo. Yo no, yo no dije que estoy de acuerdo. Alguna utopía hay. Qué bueno, Ilich. Ya veo que no recuerdas lo que hiciste ayer, porque no recuerdas lo que hablamos anteayer. Habéis quedado, ¿no? Habéis quedado en secreto. A El tus caso espaldas. es ¿Eh? que no hay utopías para nosotros. Bueno, ya, pues eso es otro ¿Pero asunto. quedasteis para hablar de utopías o para qué quedasteis? No entiendo. Se ha hablado de utopías, de distopías, de cosas. Se habla en la No, noche, en la oscuridad de Madrid. En la a ver, noche, ¿Pero en qué país? ¿Dónde? es- ¿Dónde estabais? No sé dónde estáis. en Madrid, en Madrid. Ah, vale. sí, yo hago eso, Víctor. Yo le escribo a un amigo y le digo, oye, quiero hablar de utopías, ¿cómo tienes el viernes por la tarde? O Y vamos. la noche, la discoteca. Oye, tío, decepción, ¿no? ¿Es ¿No te gustó? poesía? ¿Poesía? Porque no puede hacerlo todo. Ese tío no puede hacerlo todo bien. O sea, ¿Pero, ¿decepción qué? pero es poema o qué Debería es? estar prohibido. Prohíbo yo que Leonard Cohen te decepcione. Ya está. Como novelista No, es muy bueno. no, porque es eso, es admirado por mí durante muchos años, juventud, no sé qué, y encontré este librillo que es la primera edición de poesía en español de la colección Visor de Cohen, que Poesía. es muy difícil de conseguir, es muy difícil de conseguir. La traducción es de, ¿cómo se llama este hombre? Ahora se me ha ido, que Pues, traducía todo en esa época, esta de época. Resines. Ah. Y no me gusta nada, tío. No, siento. A mí tampoco me gustó cuando la leí, la tenía mi madre varios libros, no este, pero varios, y nunca me gustó la poesía del Cohen. Pero como novelista me parece buenísimo y nadie lo conoce como novelista casi. Pues yo no lo he leído. Tenía La Casa de las Conchas en Salamanca, algunos libros suyos que están descatalogadísimos. Tiene una novela que se llama Malditos y Hermosos, Hermosos y Malditos, algo así, voy a buscarlo. Son muy buenas. Es literatura experimental, postmoderna, pero la poesía, no sé. Oye, Era un gran seductor. sí, eso desde luego. Y otro mira, cuando hablamos de Uriarte, de los diarios de Uriarte, yo hablé de Leila Guerriero. Buenísima. Ah, sí, Sí hablé de esto, ¿no? No, no. Que no sabemos, yo no sé. pero buenísima. A mí Habla, me habla, encanta esa. habla, habla de ella. Pues eso, quiero decir, no la quiero comparar con Uriarte porque no son lo mismo ni muchísimo menos, pero en este tema de la crónica corta y demás, yo creo que, bueno, es otra visión, ¿no? Completamente, pero muy, muy recomendable. Este libro me lo regaló una amiga y la verdad es que se lo agradezco mucho porque yo, vamos, sabía de su nombre porque escribe en periódicos, pero no sabía nada más. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Sí, es que muy bien. A ver, Leila ilumina. Yo Sí, cuando leo algo de ella tiene una perspectiva fresca. sí, Uriarte hace reír por su cinismo y es esa risa que una vez que termina dices,
esto es grave. Da un regusto de que acabas de tomarte a la ligera algo que en realidad es profundo. Me tengo que ir. Oh, Chao. Nos vemos en un rato. hasta ahora. Venga, luego nos vemos. Sí, en Luego- 10 minutos, en 10 minutos. Venga. Un último comentario, la novela de Cohen es Beautiful Losers, que veo que no está traducida, me gusta el título. No está traducido esto, o sea, no se ha reeditado, es muy raro que Cohen, con lo que es, no sé, nadie reedite esta novela, me parece extraño en sí mismo. Ya, hay muchas cosas que, vamos, Sí. que... Bueno, sí, aunque es cierto que es una novela muy experimental, muy extraña, muy gorda, no sé, lo recuerdo. Bueno, otra cosa que he estado leyendo en la última temporada, Rudolf Rocker, o sea, suena como cosa de Primavera Sound. ahora sí, ¿no? Sí. Dios. Este es un anarquista alemán de principios del siglo XX, bastante importante, escribió un montón. Y bueno, este es un libro que, por ejemplo, cuando he quedado a solas y en secreto con Dimitri, en realidad hemos estado hablando como 2 horas de este libro. De este libro. Porque no, o sea, no tanto, pero el tema es que Rocker tiene una visión de la historia muy parecida a la de Dimitri. O sea, Qué comparten, crimen. comparten, comparten muchas cosas que yo comparto, Pero pero solo en parte, pero hay cosas importantes que yo no comparto para nada. Entonces, claro, hemos estado hablando un montón de este libro el día que nos hemos visto en secreto. Está muy bien escrito, lo recomiendo 100%, porque a pesar de que Rocker es un anarquista militante, no es que sea un libro militante al 100% desde el punto de vista intelectual. O sea, no es que, bueno, yo soy de izquierdas y escribo la historia que me apetece o de derechas y lo contrario. Pero bueno, esto está editado por una editorial anarquista que se llama Libros de la Araucaria. Luego, otra cosa, autobiografía de Flavio Josefo. autobiografía, escribió un texto. Esto Sí, está bien escrito. a ver, está bien escrito, pero mi conclusión, a ver, Flavio Josefo es el historiador más famoso de los judíos. Él era judío, era un político, un general judío de la época precisamente en que en que el Estado, bueno, el incipiente Estado de Israel pues es eliminado por el Imperio Romano. Al principio eran aliados, eran vamos, una relación muy estrecha, y al final pues termina aquello en una guerra en donde eh, Tito pues termina destruyendo Jerusalén. Y Flavio Josefo era uno de los principales pues personajes políticos del mundo israelí en ese momento, que al final se va a aliar con los romanos y va a tomar, pues se va a ir a Roma después de la destrucción de Jerusalén y va a quedarse allí hasta su muerte, ¿vale? El libro este es interesante para un historiador, sí. Evidentemente, si lo lees desde el punto de vista, si lo lees porque tienes que leerlo por una cuestión de información, pues es una mina de oro, evidentemente. Si es una lectura, digamos que más curiosa, más lateral, más de aficionado, no lo recomiendo, Porque es árido. sinceramente. Árido. ¿Ah? Duro. No, no porque es árido y duro, sino porque es demasiado tendencioso Mm, hacia lo que, o sea, Flavio Josefo lo que hace es hablar maravillas de él mismo. vale. O sea, hay una guerra hay una guerra, ¿no? La gente se está rebelando contra el Imperio Romano por una serie de razones. No voy a entrar en detalles porque tendría que hablar aquí 2 horas. Sí. Y él básicamente se concentra en decir que él siempre hizo lo que había que hacer en el momento en que había que hacerlo, en el lugar Pero donde había que esto es como hacerlo. los libros de biografía de Aznar que salen después en el kiosco. La biografía de Aznar y todo es magnífico, como escrito por un negro, igual ni lo ha escrito, o sea que igual, no sé el estilo cómo sería, está bien, o sea, el libro mola o no, la prosa. No, el estilo está bien, pero bueno, es estilo Está, antiguo. A ver, es un tema antiguo y el traductor y las revisiones tienen muchísimo peso traductor. en ese sentido.
Se puede leer, se Pero puede leer Tácito, perfectamente. cuando se lee Tácito se nota bueno, se nota buena cosa. ¿Sabes? Es diferente, sí. Esto es un estilo más pobre. No es Tácito, no estamos hablando de Tito Livio A mí o... de esa zona me encantaba, había leído este libro de Artaud que se llamaba Heliogábalo, bueno, sobre el emperador Heliogábalo, que es de la zona de Israel, si no me equivoco. Y Artaud, medio loco, escribió el libro este sobre él por el tema este del monoteísmo, ¿no? Se convirtió en dios sol en un momento dado, y entonces importó religiones de allí a Roma y una especie de trasvase muy grande de Oriente a Roma y su locura, la locura esta que tiene este hombre de, no sé, que era un Sí, cocinero y tenía esclavos tullidos, o sea, una cosa muy, muy extraña. Ese libro es magnífico, que nos lleva esto de los emperadores romanos, que muchas veces nos hemos comentado. ya no, Heliogábalo efectivamente era cocinero y Cocinero, trajo a ¿ves? muchos a Roma para que le cocinaran cosas súper extrañas. Tenía una piscina, ¿no? Llena de peces y trataba de traer peces raros que no estaban en el Mediterráneo. Se pagaban grandes cantidades de dinero para traer peces de la zona, por ejemplo, del Golfo Pérsico o sitios, pues, alejados, ¿no? Peces extraños. Y siempre estaba buscando, pues, preparaciones, salazón, maneras de conservar la carne, el pescado Se han conservado y de recetas, condición creo, ¿no? Hay también. recetas, se conservan alguna receta de Alibábalo, creo. Y No tengo idea, pero ¿sabes a qué me recuerda la autobiografía de Flavio Josefo? A la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, ostras. porque Ah, básicamente y reaparece. Bueno, el tema es que, claro, la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, a ver, no, está bien escrita, se puede leer y evidentemente, si eres historiador, tiene muchísima información que bueno, es relevante para tu disciplina, ¿vale? ya, pero para un lector Pero casual, un lector casual, un lector casual también la puede leer, pero quiero decir, si estás buscando una buena historia de la Revolución Rusa, en realidad que te dé, pues, yo qué sé, una visión más general, en fin, porque claro, Trotsky se ocupa de decir que él en todo momento y en todo lugar tomó las decisiones que claro, había que tomar. eso es muy duro de leer siempre. Hizo lo que tenía que hacer en pos de conseguir pues el objetivo primario que era el triunfo de la revolución, etc., etc. Sí, Entonces, es ese tipo de libro donde el autor lo que está haciendo es decir, todo el mundo a mi alrededor está medio loco y medio enfermo y yo mantuve la línea, ¿sabes? yo fui recto. Y mantuve el cetro adelante, fui caminando y mostré el camino. Antes Básicamente. has citado a Tito y me ha venido en mente otro libro para darle la palabra a la espada esta de Minecraft. Mi hermana me habló de un libro que yo había leído hace tiempo, que se llama El oro de Rennes. Es un libro de un tal Gerard de Sede de la colección Nuevos Mundos. Y Ajá. porque hay un pueblo en Francia donde parece ser que está enterrado secretamente o misteriosamente el tesoro de los templarios. Entonces, esto lo enlazo con el asunto de que este tesoro de los templarios supuestamente viene de haber desmembrado el antiguo templo de Salomón. Justamente cuando Tito estuvo allí, el arco de triunfo de Tito que hay en Roma, en el arco de triunfo están esculpidas las piezas tipo el candelabro de 7 velas. Hay piezas del tesoro, digamos, que efectivamente se trasladó de Israel a Italia y luego pasó de una forma, bueno, se deshizo o se perdió la pista en Francia y supuestamente un párroco muy pobre lo encontró. Este es el libro, El oro de Rennes, que es la historia de cómo un párroco, es una historia real, no es una ficción, de cómo un párroco pobrísimo se hizo millonario de la nada, nadie sabe cómo, y supuestamente porque encontró el tesoro, digamos, este tesoro de que viene de tan lejos de la época romana, vaya. Que nadie lo ha encontrado, pero es cierto que está documentado, puedes ir al pueblo este. Él empezó a hacer construcciones carísimas, imposible que las pagara con su dinero. Ha habido presidentes de la República excavando allí y en la entrada del pueblo hay un cartel que pone prohibido hacer excavaciones porque la gente va a buscar el tesoro, realmente hay una fiebre de búsqueda. Entonces hay un análisis de infrarrojos, no sé qué han hecho últimamente en los últimos años, porque lo he ido siguiendo la historia de varias literatura. Después del clásico de Lolo Renz se han hecho más libros, como más escépticos. Han encontrado
una sala debajo de la iglesia que construyó el tipo este, una sala hermética que no se ha abierto todavía, o sea que podría ser que hubiera un tesoro, efectivamente. Bueno, toda esta historia viniendo de Roma, del candelabro este de Flavio Josefo época. Flavio Josefo, es que Illich, nos hemos ido a las colinas. Pero no se me quiere olvidar esto, tío, porque esta es la historia de mi vida. Mira, yo camino por ciudades llenas de libreros de libros usados, ¿vale? Sí, eso sí. Entonces, veo esto por una miseria, leo medio párrafo y digo, hostia, muy bien, venga, me lo llevo, tío. Menuda mierda de libro. No lo leáis nunca. Christopher King, La Revolución Rusa, es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Quiero decir, porque es como si lo hubiera escrito un biógrafo de Lenin al que Lenin hubiera pagado. O sea, el libro es como... No, es que todo era un desastre. Bueno, lo que he dicho de Trotsky antes sobre sí mismo, este señor es sobre Lenin. Todo el mundo, nadie tiene razón, todo el mundo divaga, todo es un desastre, asesinos, etcétera, pero Lenin, bien. Entonces ya está. Este hombre es inglés, no sé dónde habrá salido, pero es un bluff. Y creo que también hay que reseñar los bluffs para que no caigamos en ello. Sí. Por eso hay libros que tengo por ahí, claro, encima, no sé dónde meterlo, no sé qué hacer con él. Creo que lo voy a dejar en la entrada de la casa como el libro de la colombiana aquella, para que algún despistado diga, ah, mira, ¿qué tal esto? Bien, llévatelo, te lo presto. Un virus. Y Ponlo en el Corte no, Inglés. eso aquella colombiana, ¿os acordáis? Hice exactamente eso y ha funcionado, tío. La colombiana. ¿Qué colombiana? ¿Cómo se llamaba? Malva. Olvídate. Ah, sí, Melba. Era ahí. Pues sí. Melba, se llama Enemiga Melba. literaria. Tu enemiga literaria máxima. Por Mi favor, enemiga literaria, bueno. no. No, que. O sea, que no es o sea, yo voy a parecer el tonto este, El tonto. el maestro que dice todo el rato de la literatura, pero esa mujer lo que era la hija del ministro y la hija del rector. La hija del ministro rector. O sea, ¿Del ministro rector o del ministro y del rector? no, es que había hecho las dos cosas, el hombre había sido ministro y rector, entonces ahora supongo que ella decía que era una víctima del sistema y que hablaba por los desposeídos y tal, pero bueno, básicamente es quien es. Bueno, O sea, es quien es y no supo salir de ahí, porque hay gente que es hija de ministros y que sabe salir de ahí, ella nunca pudo salir de la visión del mundo que te da estar en un ministerio o en un... Un momento, podemos decir que... ¿Qué es esto? La literatura ha muerto, está muriendo. La literatura está muriendo. No. ¿De qué hablas, Víctor? ¿Por qué Jorge enseña un libro y tú hablas de otro tema? O sea, son dos cosas distintas, nada que ver. Pierre Vilar, muy amado y muy querido, un gran historiador. ¿La literatura ha muerto o está muriendo? No, se reformula, como se ha reformulado siempre. Gracias por darme se llama Problema de la formación del capitalismo. Hay un ensayo en este libro que se llama El problema de la formación del capitalismo. Sí. Que estoy seguro de que te interesará bastante, no sé si lo has leído. Pierre Vilar, hombre, claro, Pierre Vilar es un clásico, todo lo que ha escrito es maravilloso. Puedes estar de acuerdo o no, pero genera debate. Pero el ensayo concreto que se llama Problema de la formación del capitalismo. No lo recuerdo, probablemente pertenezca a la época en la que se hablaba de eso, los 70-80, que hubo mucha literatura sobre la transición. La de verdad. Yo creo que es un poco anterior, pero otro día te lo comento. Simplemente lo estoy leyendo porque yo sé que es un tema que te interesa. Sí, la transición o sea, la de verdad, porque cuando en España se habla de la transición se habla de la... La mentira. Bueno, se habla mal, se habla de la política, ¿no? Que en realidad la transición española no es cuando muere Franco, es cuando España deja la autarquía y entra en el capitalismo en el año 59. Pero bueno, la transición para mí más relevante es la otra, la transición del feudalismo al capitalismo. Ya. Bueno, ¿alguna cosa más, Víctor? ¿O pasamos a otro tema? No, bueno, última mención, tenía en la mesita de noche también un libro autoeditado de mis alumnos, la señora Francesca Priego, que es una señora que escribe policiaco y me encanta cómo escribe. Y este libro se lo autoeditó y yo lo leo y pienso, joder, tiene unos párrafos maravillosos. Muy buena. Entonces lo voy leyendo. Como faulkneriana, oscura, y le encanta escribir sobre asesinos. No sé, está muy bien este libro.
verla, a verla. Hay fotos en la contratapa de ella. Sí, sí. Vale, la veo, la veo. Pues nada, recomendar este libro porque es un libro de estos, Círculo Rojo, Pero, tienes que pagar para ¿cómo se llama? La ¿Cómo Quintilla, se llama? Francesca Priego, segunda edición. El libro se llama La Quintilla. Sí, este policial. Pero voy a leer un párrafo así para que veáis que no miento. Me parece una persona muy buena, así al azar. Los ocupantes de un viejo carromato cuyas ruedas chirrían al deslizarse por el empedrado del camino se guarecen del frío intenso de primeros de noviembre con toquillas de lana a las mujeres y con las zamarras raídas los hombres. Tiran de él dos escuálidos jamelgos que avanzan atados al carro por los atalajes. Las riendas las lleva con mano firme Saturnino, el manijero del cortijo de la Quintilla. Tiene el cuerpo fibroso y el gesto colérico de quien está habituado al trabajo duro del campo y a mandar. De vez en cuando utiliza la fusta para hostigar a los equinos y conseguir así que no aminoren la marcha. Es muy importante evitar que la oscuridad de la noche les sorprenda por los caminos y que los caballos se asusten negándose a continuar por el sendero cada vez más escarpado. Bueno, para mí esta prosa es buena prosa, no sé, es una buena prosa. No sé qué os parece. Entonces, es un policial y, bueno, la curiosidad es que se lo autoeditó en una editorial que hay que pagar, entonces son libros que no llegan a ningún lado comercialmente. Pero, Interesante. ¿quieres comprar lo que tienes que hacer? Pues el Círculo Rojo, la editorial del Círculo Rojo, Ah, vale, vale. que tiene un catálogo ahí pues en la web, supongo que se puede comprar. Entonces se apuntó al taller porque está haciendo otra novela y escribió policial. Y esta ya la tenía publicada y me la dio y me parece muy guay, la verdad. O sea, yo no sé qué Le puedo estaba, enseñarle, me parece que escribe muy bien esa persona. le estaba diciendo a Illich el otro día, estábamos hablando en esa quedada secreta que hicimos, Ya. que podíamos hacer lo siguiente, y es pasarnos uno al otro un texto de ficción de autores que escriban en español. Yo creo que lo mejor sería recientes, ¿no? Gente que esté escribiendo ahora mismo. Sí. Sí, pero sin el autor y sin el título. O sea, yo te paso a ti un texto que tú no sabes de quién es. Y tú lo lees y haces una valoración. Tú le pasas uno a Dimitri y Dimitri me pasa uno a mí. Sí, y bueno, nos comprometemos a no hacer una investigación para ver quién ha escrito lo que estoy leyendo. O sea, tratar de dar una opinión sin necesidad de saber si es mujer, hombre, perro, catalán, Pero puede ser una trampa. colombiano, Puede ser una trampa o como de... algo malo. Te envío algo Puede ser malo malo, diciendo que es bueno. puede ser bueno. No, no, lo que sea, tú da una valoración. No, una trampa, como esto es muy bueno, a ver qué te parece. Me ha encantado. Y que es... A ver, yo lo paso sin decir si es bueno o es malo y ya está. A lo mejor te pasó algo que yo no he leído, porque quiero que lo leas tú y digas Algo que qué tú te no has parece. leído, toma esto. Léetelo. Ya, bueno, puede ser eso Puede o ser puede eso. ser una trampa. Vale, vale, Tú lo hacemos. como lo podemos manejar como queramos. ¿Queréis hacerlo? Sí, sí. Es el sueño de Northrop Frye y es el sueño de Derrida. Una O sea, de, yo una quiero vivir los sueños de esta gente, venga, sí. Es decir, vamos. Bueno, señores, ha llegado el momento en Tres Tristes Tontos de hablar de un autor que se llama Lewis Mumford. ¿Vale? eso. Ya lo dije al principio del programa, pero bueno, lo vuelvo a decir. A los tres nos gusta mucho, desde hace muchísimo tiempo, hemos hablado muchísimo de él. Tiene una bibliografía imponente, o sea, no sé si este señor ha escrito 100 libros o 50 o lo que sea, son muchísimos. Vamos, yo no pretendo ni muchísimo menos ser experto, es imposible. Pero bueno, no sé, qué pensador, filósofo, sociólogo, arquitecto, era autodidacta de Estados Unidos, vive prácticamente todo el siglo XX y bueno, es una persona que, bueno, esto que lo decía con Dimitri el otro día, de los todólogos, hoy en día hay muchos todólogos, o sea, hay gente que habla de todo, supuestamente sabiendo de todo, cuando es evidente que no tienen ni idea de nada de lo que están hablando. Mumford es un todólogo que sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Tiene una forma de abordar los fenómenos pues, humanos en general que realmente es muy original y basada en una cultura amplísima, que va de una disciplina a otra con mucha frescura, o sea, con soltura, como tiene que ser. Es realmente un autor que yo recomiendo 100% cualquier libro.
¿vale? Bueno, no sé si queréis decir algo de introducción, porque, bueno, yo iba a hablar de cómo hablamos tanto en este programa de la IA, ¿vale? Y Mumford tiene toda una teoría de la máquina, de la mega máquina, etcétera. Mi idea era coger un libro, he cogido El Pentágono del Poder y sacar un par de citas a ver qué opinabais, porque claro, él escribió hace, bueno, el libro que he cogido es publicado en 1970, lo estaba viendo el otro día, ¿no? Bueno, ver si realmente Mumford tenía, ¿no? Esa profundidad de visión para ver antes lo que estamos viviendo ahora o no, o cómo relacionamos su teoría y su pensamiento con lo que estamos viviendo a día de hoy. Yo, Pero bueno, no sé, yo he decir leído, algo. bueno, este que mencionas no lo he leído Técnica de Civilización o Civilización y Técnica, no recuerdo, que me encantó, que es como una Sí, historia de tecnología alternativa, que se te explica la historia de la máquina de carbón, de la máquina de vapor, como una historia muy anterior al descubrimiento del siglo XIX, sino como un proceso que viene de la antigüedad prácticamente, ese invento. Y luego el que me gusta más, que más he leído y que está totalmente roto, es La ciudad en la historia, que justamente antes lo estaba ojeando y me he puesto a leerlo y se nota enseguida, empiezas a leerlo, ha abierto un pasaje que comenta la concepción de Platón sobre cómo tiene que ser la ciudad. Te hace un comentario sobre la filosofía de Platón, sobre lo que él piensa sobre Platón y luego sobre cómo eran las ciudades helenísticas y te explica que se inventó el mobiliario urbano y con un detalle de cómo era un banco de no sé qué. O sea, que pasa por la filosofía, por el urbanismo, por la antropología, por cosas que cuando lees un manual de historia no se tratan. Entonces es como leer un libro de historia a través de las ciudades del mundo. Es que me parece una locura. Y de filosofía y de pensamiento. Es esto, no sé si lo habéis leído este en concreto, pero me parece que lo edita Pepitas de Canal. He pasado años leyendo ese libro Muy porque bueno. además otro súper denso, o sea, un párrafo y dices, hostia, aquí hay dos o tres ideas que necesito Sí, sí. como que, ¿sabes? Lo tengo muy marcado y es denso, pero muy buen escritor también. Está muy bien escrito, me parece. Ya, ya, ya. No, denso en ideas, no Sí, digo sí. que sea farragoso como escribe o que no se le entienda realmente. Mira, una frase que acabo de abrir, que he puesto una cara sonriente al azar. La opción es simple. O bien Sócrates es culpable de contradicción de sí mismo y de decir estupideces, o bien el propio Platón queda completamente refutado por el ejemplo vivo de su maestro. Por fortuna tan opuesto a las arcaicas concepciones de Platón. O sea que se moja, el tío, tiene opiniones. Sí, no, 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 sí, se moja muchísimo todo el tiempo. Bueno, voy a... ¿Y quieres decir algo o leo ya las citas? No, o sea, sí creo que un análisis de la relación entre tecnología y humanidad empieza por él. O sea, él sienta las bases de cualquier análisis actual, junto con... Hay otros, ¿no? Trabajando en esa línea ahora mismo, pero que son más dentro de los estudios de medios y de la propia crítica tecnológica, escribiendo en los años 40 y 50. No recuerdo ahora, es un alemán que no me viene ahora el nombre, pero el que es también fundamental. Pero lo que hace Mumford es cerrar un ciclo, porque él de algún modo pertenece a un espíritu similar a Huizinga o a Weber o a esta gente muy común en el siglo XIX, que eran todólogos. Ya no existen los todólogos, o sea, a un nivel, digamos, Ahora respetable. hay más. Lo que pasa es que no son respetables. Claro, a nivel respetable. Existen todólogos, claro, la figura del tertuliano, la figura, o sea, a nivel de cultura popular o en YouTube o tal, sí hay todólogos que, bueno, bien. Pero no, a un nivel respetable, o sea, nadie que se tome la inteligencia un poco en serio se puede tomar en serio hoy a un todólogo, porque el prestigio está en hablar cuanto más específico, mejor, ¿no? Y cuanto más desde tu propia disciplina, mejor. Entonces es el último, en ese sentido, es el último de esa línea de todólogos respetables y es el primero para hablar, pues yo qué sé, para Michel Nieva es el primero, realmente. O sea, gente como Michel Nieva hoy en día tienen que partir de Mumford porque están hablando de la relación máquina-humanidad. Ya. Bueno, vamos entonces, voy a leer un par de cosas de este libro que se llama El Pentágono del Poder. Es la segunda parte del mito de la máquina, ¿vale? Bueno, hay una cosa que no encontré la cita aquí, pero sí que es importante, yo creo, decirlo, y es que
Mumford, bueno, esto que ahora cuando lo has comparado con Weber, con Huizinga, he pensado, claro, si es que está en una línea del humanismo al final, ¿no? Mumford, Sí, incluso tradicional, porque para él la herramienta más importante que tiene, que ha creado nunca el ser humano, es una herramienta mental, es el símbolo, sí. ¿vale? Y esto lo dice, quiero decir, en varios libros a lo largo de su vida, ¿no? No, el ser humano no ha creado nunca ninguna herramienta o máquina más poderosa que el símbolo, porque el símbolo, según Montfort, pues es lo que nos ha llevado a hacer una serie, o sea, toda clase de cosas a lo largo de la historia. Guerra. Perdón, el símbolo es el centro del yo y del nosotros. Luego, la discusión de qué significa la palabra símbolo en Montfort es ardua, ¿eh? Porque ha escrito mucho del tema y claro. Voy a leer entonces esto, el capítulo este es el 7 que se llama Producción en masa y automatización humana. Hasta ahora he intentado exponer la relación entre los intereses humanos y las presiones tecnológicas que han conspirado desde el siglo XVI para dominar la civilización occidental. Con el tiempo, estas fuerzas se aliaron en el inconsciente con la forma de un mito de la máquina restaurado. Como sucedía con su versión anterior, esta transformación social y tecnológica podría interpretarse, con razón, como un gigantesco esfuerzo práctico por atender las necesidades humanas y aumentar la riqueza material. Pero tras todo ello había un impulso más obsesivo y profundamente subjetivo hacia la conquista de la naturaleza y el control de la vida, es decir, a, entre comillas, hacer realidad todas las cosas posibles. Entonces, aquí, claro, mi punto es, sobre la IA nos tiene algo que decir Mumford realmente. Entonces, claro, voy directo aquí a esto, ¿no? Lo que se produjo fue una transformación más considerable y completa, la consolidación del núcleo de un nuevo complejo de poder comparable al que había alumbrado las colosales construcciones de la era de las pirámides, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Lo que me propongo definir con mayor precisión en este momento es ese complejo de poder que hasta ahora he designado con el término deliberadamente ambiguo de mito de la máquina. Una nueva constelación de fuerzas, intereses y motivaciones que con el tiempo resucitó la antigua megamáquina y le concedió una estructura tecnológica más perfecta, capaz de crecer a escala planetaria y aún más allá. En inglés, por un afortunado azar aliterativo, los principales elementos del nuevo poder, complejo de poder presentan la misma inicial, empezando por el propio poder. En la nota, ¿no? Los 5 vértices del pentágono del poder son, según Mumford, Power, Property, Productivity, Profit y Publicity. Esto es poder, propiedad, productividad, beneficio y propaganda. Asimismo, el término power en inglés significa también la energía. Así que podemos llamarlo, con más razón debido a sus connotaciones en los Estados Unidos de hoy, el pentágono del poder. El ingrediente básico era el poder mismo, que tuvo su origen en la era de las pirámides con una concentración de mano de obra humana que ningún grupo previo había sido capaz de reunir. A lo largo de los tiempos, esta acumulación se reforzó con la energía de tiro animal, del agua, del viento, de la combustión de leña, carbón y petróleo, de la electricidad, del clima y desde hace muy poco del átomo, que es la forma definitiva de la energía obtenida a partir de las reacciones químicas que hicieron posible el motor de explosión y los cohetes. La fuente de la propiedad, así como de la productividad, es el poder político organizado con el respaldo de armas coercitivas. En primer lugar, en el cultivo de la tierra, que recurre a la energía solar, y en etapas posteriores a cualquier otro modo de producción. La productividad mecánica, vinculada al crecimiento de los mercados, se llama beneficio, profit, y sin el estímulo dinámico de este, es decir, el poder del dinero, el sistema no podría expandirse con tanta celeridad. Quizá esto sirva para explicar los avatares más burdos de la megamáquina, que favorecieron a la casta militar antes que a los empresarios de la industria y la distribución, y prefirieron confiarse al tributo y el saqueo, rasgos ambos que permanecieron estáticos y al final improductivos y nada rentables, hasta declararse reiteradas veces en bancarrota. Por último, una parte nada desdeñable del sistema de poder es la propaganda, mediante la cual los gestores humanos del complejo de poder, la élite militar, burocrática, industrial y científica, se arrogan unas dimensiones sobrehumanas para mantener en mejores condiciones su autoridad.
Estos componentes separados del sistema de poder derivan del mucho más rico complejo ecológico en el que todos los organismos, incluido el hombre, viven, se mueven y existen. Dentro de dicho ecosistema, que también comprende a la cultura humana, tenían su espacio y desempeñaban su función originalmente todos estos elementos del complejo de poder. Lo que hizo este fue arrancarlos de su matriz orgánica y encerrarlos en un subsistema cerrado que se centraba no en el respaldo y la intensificación de la vida, sino en la expansión del poder y el enaltecimiento personal. Voy a parar aquí porque, en fin. Pero fíjate que está describiendo SpaceX, Blue Origin, está describiendo Elon Musk, está describiendo a Jeff Bezos. Sí, ¿no? Lo ves claro, ¿no? Bueno, es que esos 5 elementos se dan cita Ya, exactamente hoy para definir la lógica utópica de las élites, ya. que es el transhumanismo y que es el superar las barreras de lo terráqueo. Otra rápido. Longevidad. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? La longevidad, Sí, sí, o sea, sí. ir más allá de la muerte e ir más allá de la tierra, que esa es la utopía de nuestros enemigos. Parece que en los foros esto ya se habla como si no fuera ya una utopía, sino como realidades que están inminentes. Al menos en Sí, sí. Reddit o así, los hilos de longevidad, estos hilos como parece ser que habrá tecnologías que estos pagarán solo ellos para tener cosas. O sea que es una realización de pronto de lo imposible. Sí, por Eh, supuesto, ya hay un medicamento en fase de prueba Eso será desde el año 2020. sí, Claro, hablamos de ricos inmortales. por eso. No, Ricos. no es muy Mira claro. lo que dice, como 100 páginas después de la cita que acabo de leer, encontré esta. El único grupo de descubrimientos e invenciones que nunca tendrán en cuenta estos profetas de la tecnología son aquellos ingenios internos del hombre que con el tiempo podrían someter a la propia técnica a una supervisión y dirección humanas y constante. Todo lo contrario, para salir al paso de semejante contraataque, antes de que comience, han propagado la creencia de que la tecnología ofrece la única forma de vida concebible y aceptable hoy. La tarea de crear un animal humano limitado, dócil y acondicionado por la ciencia, ajustado en todo momento a un entorno puramente tecnológico, ha avanzado al mismo ritmo que la veloz transformación del mismo medio. En parte esto ha sido un efecto, como ya se ha señalado, del respaldo con que ha contado la aceptación de los resultados tangibles, y en parte por negar cualquier posibilidad real de elección al margen de la gama de posibilidades que permite el sistema megatécnico. Una cosa O que sea, sí. yo Bueno, soy pero es que la religión mayoritaria hoy en día es el tecnologismo. ya, O sea, hay Claro. cristianos, hay budistas, todo eso ya ha quedado muy atrás. Puede haber alguien que todavía crea en el Espíritu Santo, pero todo el mundo cree en la tecnología e incluso separada de la ciencia. Ya no necesita la tecnología la ciencia. Tú tienes creyentes en la tecnología que creen firmemente que Adán y Eva crearon el mundo y que no venimos del mono. y son creyentes de la tecnología. Por supuesto. Tiene sentido el libro este de matemáticas revolucionarias por esto justamente que se aproxima a una cosa que yo creo que no contempla del todo Montfort porque no había ocurrido todavía, y aquí pone algunos ejemplos concretos matemáticos de... em, son máquinas que se piensan a sí mismas los siguientes pasos que hay que hacer, o sea, que están desconectadas ya del humano. En el sentido que Sí. los modelos de lenguaje, por ejemplo, mismos, pues sí, no se sabe muy bien. Al otro día salió el CEO de Anthropic, de Claude, diciendo que no entendían los procesos mentales que tenía. O sea, realmente se fían de cosas y de hecho ChatGPT la semana pasada empezó a alucinar mucho más de la cuenta y se dan cuenta de que haber invertido 100.000 millones en GPUs, o sea, en potencia, no hacía más inteligente la máquina. O sea que los fundamentos estaban medio equivocados. ¿Y de qué depende que estén bien los fundamentos? Que la propia máquina se corrija, porque no hay mente que entienda eso. Entonces, Mumford yo creo que no llega a ese salto, que es que es una mente que casi piensa por sí misma y entonces hay unos inputs iniciales, que es lo que comenta este libro, que es la matemática fundamental que sustenta todo esto, que es una quimera en muchos casos. O sea, no sabemos realmente, lo han hecho ordenadores. Hay cosas que damos por supuestas que solo las saben los ordenadores.
demostraciones matemáticas que solo han hecho ordenadores y que no se pueden, ninguna mente las ha visto. Es difícil explicar esto, pero lo explico muy bien, como hay muchas demostraciones científicas que son validadas, pero que ninguna mente humana ha podido verificar que eso sea cierto. El output, el resultado, es tal, nos fiamos, pero claro, ya es una cosa que está en el territorio de la máquina, lo ha pensado, ha calculado, no sabemos qué ha pasado ahí, pero es cierto. Pero a lo mejor, a ver, entiendo lo que quieres Sí, sí, decir, el pero salto. sí que tiene la idea del aprendiz de brujo y además la ha desarrollado no solo en este libro, sino en otros, en el anterior del mito de la máquina, que es el ser humano es esa persona, ese ser, ¿no? Que pone en marcha X proceso Sí, que no sabe dónde lo va a llevar ese proceso. Y a por saber dónde supuesto. le lleve. Y claro, precisamente es la tecnología donde Mumford pone el acento, ¿no? Principal. Entonces yo sí que creo que evidentemente él no puede, vamos a ver, el libro es de los 70, él no, fíjate que dice la energía definitiva es el átomo, ¿no? Ya. Quería poner el Ya. ejemplo de, hay una teoría que es muy importante en la historia de la computación porque es la primera teoría que un ordenador demostró, porque no se podía demostrar antes a mano, no se podía hacer el cálculo. Entonces hay un comentario, se publicó el estudio y se demostró que esta teoría era un problema matemático que resolvía el ordenador. Entonces un filósofo de la ciencia pensó, llamado Thomas Timoxo, en un artículo publicado dijo, ningún matemático ha visto una prueba del teorema de los cuatro colores, o una prueba de que exista tal prueba. De hecho, es poco probable que alguien llegue jamás a verla. ¿Qué razón hay entonces para aceptar el teorema como comprobado? Los matemáticos saben que se demostró según los estándares más rigurosos de la prueba formal. Un ordenador se lo dijo. Se utilizaron ordenadores modernos de alta velocidad para verificar algunos pasos cruciales en un argumento matemáticamente aceptable para el teorema, y se utilizaron otros ordenadores para verificar el trabajo de los primeros. Así pues, la respuesta a la pregunta de si el teorema ha sido demostrado exige que aclaremos antes el papel de los ordenadores en las matemáticas. Incluso la explicación más natural conduce a serios problemas filosóficos. De acuerdo con esta explicación, el uso de ordenadores en las matemáticas introduce experimentos empíricos en las matemáticas. Independientemente de que consideremos o no probado el teorema de los cuatro colores, debemos admitir que la prueba actual no es una prueba tradicional, no es una deducción a priori de un enunciado a partir de premisas. Es una prueba tradicional con una laguna cubierta con los resultados de un experimento bien pensado. Esto convierte al teorema de los cuatro colores en la primera proposición matemática conocida a posteriori, que en realidad es una especie de cosa muy loca. O sea, no ha habido un conocimiento real humano ahí. Es como lo hemos dado por hecho. Que esto es así, hay la demostración, pero no sabemos qué ha pasado. Es lo que viene a decir. Que me parece muy interesante esto. A ver, yo entiendo, estoy completamente de acuerdo con eso, pero también es la experiencia humana básica. O sea, ninguno de vuestros padres y vuestras madres sabía que ibais a ser lo que sois y os crearon. O sea, crear algo que no puedes controlar, lo que va a hacer es la experiencia humana básica, es procreación. Lo extraño es haber pensado que si en vez de crear un humano creamos una máquina, lo vamos a poder controlar. Claro, es la ilusión del control, lo que a mí siempre no sé, Sí. me revela un poco, ¿no? El pensar, no te preocupes. O esto que, yo qué sé, en la pandemia, no, hay un virus mundial, no sé qué, y realmente había personas diciendo, no os preocupéis porque los epidemiólogos encontrarán la forma de salir de esto en una semana o dos. ¿Cómo? O no, Perdona. o no. No, son buenos. Yo estoy seguro que sean brutos, que no sepan nada de su materia de estudio. Por supuesto que lo saben, pero no nos van a sacar de este problema mañana como si esto fuera una serie de Netflix, Sí. ¿sabes? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Esta fe en el poder, ¿no? Absoluto, ¿no? De la tecnología y tú, no, quiero decir, lo del aprendiz de brujo va, yo creo, por el tema de yo lanzo esto y si se sale de control, no os preocupéis porque los técnicos, Ya lo arreglará. los tecnólogos van a ser capaces de enfrentar lo que sea
y ponernos en vereda otra vez en el camino de la felicidad y de que todo sea normal y estemos todos comprando en el Carrefour. Hace un- Pero en realidad, Ya, pero hay una cosa que hablaba el otro día con un amigo, que es que hay cosas que a él le cuesta mucho decirle al terapeuta y no las dice o digamos que tener un humano delante le corta, ¿no? Le da vergüenza. Y se levantó a las 2 de la mañana, tenía que hablar, le había pasado una cosa que no puedo contar y tenía que hablarlo. Y lo empezó a hablar con ChatGPT. Fueron 3 horas de sesión y va a dejar a su terapeuta. O sea, no ha encontrado jamás en toda la historia que ha tenido de terapeutas alguien que escuche tan bien como ChatGPT. Cuidado, no se trata tanto, me decía, quizá yo podía entender que había un estilo en aquello que me decía y podía incluso predecir qué me iba a decir, pero nadie nunca me había entendido tan bien. ChatGPT escucha mejor que cualquier individuo. Quizá no hable mejor que cualquier individuo, pero sí escucha. Y bueno, y esto mezclado evidentemente con el narcisismo es una bomba. claro, Pues, claro. eso te iba a decir, que eso no es otra cosa que la prueba de lo increíblemente narcisos que somos a día de hoy. Sí, claro, es que lo Porque voy a decir. incluso pensamos que una máquina que hemos creado nosotros nos escucha mejor que el de al lado, o que uno que el vecino, o uno que ha estudiado 5 o 10 o los años que tú quieras en una universidad para escucharte. Bueno, Eh, eh, yo somos- tengo un par de cosas primero, contra llamar IA a todo esto. Yo no creo que sea inteligencia, es como dice Víctor, ¿no? Es una rama de las matemáticas, en este caso la estadística, aplicada al lenguaje. Ahora Es sí, decir, de momento sí. en lugar de números, lo que hacen los Large Language Models, los LLMs, es tomar cada palabra como si fuese un número, ¿no? Entonces, es estadística verbal, no es inteligencia artificial. Lo digo porque si tú vendes la palabra inteligencia de una manera tan fácil, es muy ¿Ya? difícil recuperarla después. Es muy difícil recuperarla después. Con lo cual, no le demos a lo que es estadística el estatus de inteligencia. Y en segundo lugar, estoy en contra del nosotros. No la hemos creado nosotros. Ni tú, ni yo, ni Víctor, ni nadie que conocemos ha creado ChatGPT. No, pero esto es muy importante y cada vez más. Cuando el otro día hablábamos de las utopías, etcétera, puede que no haya utopías para las clases subalternas, medias y trabajadoras, pero sí la hay para Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, etcétera. Entonces, cuidado, no existe un nosotros. No hay un nosotros que se llama la humanidad. No. Perdón, un tipo de Nigeria no tiene nada que ver conmigo. Y tiene menos que ver incluso conmigo Elon Musk. Nada. Entonces no hay un nosotros. Esto cuidado porque es el lenguaje, que yo esto lo veo cada vez más, de la tecnología de we, o Occupy Mars, ocupemos Marte. America is going to Mars. No, América no va a ningún sitio. América, ¿sabes qué? Se va a quedar en la Tierra porque resulta que es un continente. El que se va a Marte eres tú. Entonces, no me vendas que tú yendo a Marte es América yendo a Marte. No, eres Pero tú bueno, yendo a Marte. No somos nosotros, eres tú. Y tú Pero, solo. a ver, Entonces, y tú y tus amigos ricos. No, es que esto es muy importante porque si empezamos a hablar como ellos, en el momento en que hablamos como ellos, asumimos su marco de comprensión de lo que yo tenemos. hablaba como ellos antes de que ellos estuvieran, que ese es el tema. Entonces, Pero es, entiendo que no, no, el plural majestático es muy molesta jodido. y no. Y que de verdad no creo, por favor, es que hay un libro que es maravilloso, ¿no? De cómo los ricos destruyen el planeta y ya te dice todo en el título. O sea, yo no creo que por no llevar una bolsa de plástico, no creo que sea mi responsabilidad en esta Ya, casa pequeña reciclando salvar el planeta, ni tampoco es la responsabilidad de no, perdón, el planeta si lo han destrozado, no lo hemos destrozado nosotros. No hemos sido nosotros. Han sido ciertas personas con nombres y apellidos y tienen que pagar ellos, sí, no nosotros. yo no. Y aquí rompo una lanza, por favor, más Luigi's Manjones. Sí. a ver, Una cosa. me refiero, lo ha destrozado la cultura en la que hemos nacido. La No, cultura. no, no, Bueno, Ha sido no, alguien concreto. la ciudad en la que hemos nacido. es que no hemos nacido todos en la misma. Es que No, yo no he nacido en la cultura de Elon Musk, ni tú tampoco, Jorge. Ni él, bueno, ni siquiera. en parte sí, en parte sí. No, en una parte muy mínima que nos han hecho creer que es la totalidad. Es una cuestión simbólica, que diría Manford.
o empezamos a usar nuestros propios símbolos desde nuestra propia experiencia, porque si usas los símbolos de los otros, estás en el mundo de los otros. Pero es que esos símbolos no son de ellos, es lo que te quiero decir. Y Mumford es un gran ejemplo, porque sí habla de un nosotros. Además, todo el tiempo. Vale, de acuerdo. Pero habla de un nosotros en el que yo sí me identifico, ¿no? Y habla de cómo es apropiado y los critica. Mejor es anterior a los Peter Thiel y compañía. Eso es lo que quiero decir. Yo entiendo que tú lo que dices es, esta gente se ha apoderado de esto y yo no puedo usar lo mismo. Así lo leo, me parece correcto. Sí. Pero bueno, que yo qué sé, que antes es Mumford. O sea, estaba antes que estos cabrones. Es el Dios. Que No, que esto que mencionabas, Dimitri, me recordaba un día que Sam Altman publicó en el CEO de ChatGPT, publicó en Twitter el modelo 4.5, que era el creativo, supuestamente. Publicó un texto que había generado el modelo 4.5, que era un texto metaliterario. Y el tipo ponía, mirad esto que es alucinante, no sé, que es como la prueba. Y era un texto que se notaba, alguien que no ha leído nunca literatura, alucina con ese texto. Alguien que ha leído literatura un rato, le parece lo peor que se puede hacer a nivel metaliterario. Entonces era el ejemplo de, bueno, esta persona como publicitando, todo un equipo de técnicos publicitando algo creativamente increíble, cuando un literato cualquiera que haya leído un poquito lee eso y piensa, joder, es otra mierda metaliteraria más de alguien que parece que metapiensa algo. Es como los que comunicaban el asunto lo vendían como es la máquina increíble para hacer literatura, y de hecho el modelo 4.5 ahora mismo ya no está, de lo malo que era. O sea, de lo malo que era. O sea, ellos mismos se... no sé. Eso yo no lo recuerdo. Bueno, a ver, hablar de Michel Nieva, de ciencia ficción capitalista, que creo que es el momento, ¿no? Está todo puesto Bueno, ya. y el otro, y yo tengo este y la novela también, hay varios. Hemos hablado una vez. Ah, bueno, tenéis varios. Bueno, hablad vosotros. No, porque yo no lo he leído a este hombre, lo desconozco. Está bien. O sea, vi la entrevista, pero leerlo no. Bueno, la tesis principal de este libro es cómo el capitalismo se ha apropiado del lenguaje de la ciencia ficción en los últimos 15, 20 años. Víctor lo entrevistó, o sea que Víctor también tiene su opinión personal de Mitchell. A mí me parece un grande. Sí, sí, Esa es la tesis principal. Entonces, las utopías de la ciencia ficción pues son hoy las utopías de lo que yo llamo plusvalía y ellos llaman rentabilidad. Entonces, bueno, está muy bien, comienza con la cuestión del metaverso, que aparece en la novela de Neil Stephenson y habla de cómo todo aquello que aparecía en Snow Crash de 1992 de Neil Stephenson, pues es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? O sea, esa novela inspira el metaverso, las criptomonedas, Google Earth, las aplicaciones como de envío a domicilio, el videojuego Quake, la plataforma Second Life, Wikipedia, y además la novela de Neil Stephenson también populariza el término del sánscrito avatar. Entonces, bueno, comienza ahí, ¿no? Como dándole poco a Neil el lugar que le corresponde. Ahora es futurólogo en Magic Leap, una empresa de gafas de realidad aumentada. Y a partir de ahí, pues va hablando del turismo espacial, de la inmortalidad y del soja punk, como los grandes terrenos de la inversión hoy en día, ¿no? Y también como las utopías que provienen todas ellas, claro, de la ciencia ficción. En el fondo lo que está diciendo es que la lógica del capitalismo actual es la ciencia ficción. Me hace bastante... Sí, es la tesis del libro, ¿no? Sí. Que creo que tiene razón. Lo va demostrando muy bien porque va vinculando empresas y empresarios a libros de ciencia ficción desde los 40 hasta hoy. Me hace mucha gracia, por ejemplo, esta cuestión de hacer de la humanidad una especie interplanetaria, ¿no? Que Elon Musk dice que es, por supuesto, la manera de salvarnos. Por eso ese nos me chirría tanto, ¿no? Porque ellos siempre hablan de salvarnos, ¿no? El subtítulo es cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. La idea, irse a otro mundo. Aplicar exactamente, claro, aplicar las mismas lógicas que han destrozado este. O sea, la salvación pasa por escapar y hacer lo mismo. Un virgen nuevo, un nuevo virgen. Sí, es una idea sin fisuras, o sea, es una idea maravillosa. La resolución no pasa por cambiar la manera de hacer las cosas, no,
pasa por irte. Por supuesto, nos vamos a ir todos, ¿eh? No solo los millonarios, eso es evidente, claro, sí. Bueno, anyway. Entonces, claro, él habla de esta especie cósmica, y yo leyendo esto de la especie cósmica, Elon Musk, digo, joder, es Vasconcelos. Pero claro, es un Vasconcelos que se ha tomado 2 tripis, ¿no? O sea, esta cosa de la raza cósmica de Vasconcelos, que yo en esa sí que creo, ¿no? Bueno, después habla de la inmortalidad y de cómo ya ha nacido la primera generación de inmortales, porque ya para el 2050 parece que es relativamente sencillo. Se discute, la inmortalidad no es más que la detención del envejecimiento celular. Hay un hombre de Oviedo que es uno de los, Carlos Alonso creo que se llama, que es uno de los grandes en esta investigación, ¿no? Y como os decía antes, la medicina Restorbio ya ha entrado en el 2020 en fase de trial y promete 150 años de total salud. A partir de 150 puedes empezar a tener ciertos achaques. ¿Sabes? Un inciso. Hay un tío que es que no me acuerdo del nombre, tío. Hay un tío que es famosísimo en internet, tiene canal de YouTube, TikTok y un montón, que tiene 40 y pico de años, es un millonario y sí. claro, lleva una vida súper sana, hace ejercicio, no sé qué, todo para detener el envejecimiento, ¿vale? Pues el tío le ha dado un chungo, macho. ¿Le ha pasado Hace algo? absolutamente nada. Le ha pasado algo completamente normal que le pasa a cualquier el tío tiene más o menos mi edad y oye, se ha dado un golpe y ya está, ¿sabes? Pero claro, ha salido él no lo ha sacado en sus redes, pero una persona que, como son influencers y hay muchos que se ven, no sé qué, lo han sacado en otro, tío. Pero es un Y claro, accidente. se le ha cambiado en la cara y todo. Tiene cara de que tenía 25 años y claro, el tío cuando lo muestras claro, es un producto de Instagram. O sea, tú estás viendo su foto, pero claro, tío, le duele algo, la foto el hombre pone un rictus en la cara de dolor. Entonces, ver el dolor es decir, hostia, si es que me están engañando. Sí. Es como el maquillaje de Donald Este Trump. dinero que he puesto en esta empresa que me va a ser eterno. El misterio del maquillaje de Donald Trump, ¿no lo habéis visto? Que es de color naranja. Él se maquilla a sí mismo. He leído por ahí como despidió a todos sus maquilladores, se maquilla a sí mismo y es naranja y a veces se ve como la realidad que es un muerto, o sea, un muerto viviente blanco, pero él se pinta de naranja y por eso lo llaman naranja. Y hay fotos muy raras donde se ve una especie de maquillaje. No, eso no lo desconozco por completo. Dicen que Bueno, Ili, sigue, que te hemos interrumpido, tío. Bueno, hace después una historia de los fundamentos ideológicos de esta apropiación del lenguaje de la ciencia ficción por el capitalismo actual y bueno, podría ir muy atrás, ¿no? Porque, de hecho, esto de Neil Stephenson siendo alguien que trabaja en estas empresas, también Arthur Clarke trabajó en varias empresas, etcétera, ¿no? O sea, y de hecho hace primero una historia corta, desde los 90, y después una historia un poco más larga, ¿no? De cómo los escritores de ciencia ficción en algún momento de sus vidas terminaron trabajando para empresas para poner en acero lo que habían puesto antes en palabras, ¿no? Entonces él lo lleva a esta, que he hablado alguna vez, a esta cuestión de la ideología californiana de los 90, que es esa mezcla entre psicodelia y plusvalía, entre los hippies y los yuppies, entre la bohemia y los empresarios, ¿no? Y en ese caldo de cultivo en el que surge la revista Wire, Reality Hackers, Fringe War, hay un héroe. O sea, en ese discurso que dice aquí muy bien, mezcla ecología con emprendeduría, tecnofilia con meditación zen, drogas lisérgicas con música electrónica. La figura del héroe es la del hacker irredento, es la del hacker que pelea contra el Estado, que pelea contra las fuerzas represoras y que por su... Bueno, como Mr. Robot, ¿no? Un poco esa serie, pero hay más, ¿no? Está todo un género que es el hacker que salva a la humanidad del Estado, fundamentalmente. Y como esa es la figura que ahora ofrece un símbolo a todos estos, ¿no? A Jeff Bezos, a Peter Thiel, a Elon Musk. Ellos creen ser ese hacker, ¿no? Ellos creen ser ese tipo que te va a salvar. Me lo dijo una chica hace poco. No, sí, el problema es que ellos creen que son Mr. Robot. Estaba hablando de los Sí, ellos lo creen. Lo creen sinceramente.
Claro. Os leo un pasaje que me parece que es realmente bueno, es un poco largo, pero es realmente bueno porque no ven la contradicción de fondo. Dice, Ya. el personaje que alimenta este imaginario corporativo pretendidamente under es el protagonista por excelencia del cyberpunk, el hacker, un intrépido forajido que, debido a su talento individual, su capacidad emprendedora y su pericia tecnológica, logra evadir la presencia corrupta e inepta del Estado en el desarrollo de sus negocios. Personaje cuya construcción arquetípica ya se advierte en Neuromante, de William Gibson, El chico artificial, de Sterling, o la adaptación de Sueñan los androides con Ovejas eléctricas, Blade Runner. Todas protagonizadas por un héroe libertario e individualista que lucha por la supervivencia en un mundo opresivo y cruel. Y aquí dice Michel muy bien, y aunque Silicon Valley era ya un nido de lobbies corporativos e inversiones militares, quizá la gran eficacia de esta imaginería cyberpunk se debió a que narraba sus ascendentes negocios como una irreverente subcultura. O sea, no es como, no, yo estoy solo haciéndome rico, es como, no, yo estoy salvando el mundo. Pero además te haces rico, no te fijes en eso, estoy salvando el mundo. Don't be evil, Que se no. oponía a los maliciosos intereses gubernamentales. Y aquí dice lo que todo el mundo debe saber o sabe. O sea, dice, no obstante, este odio de Silicon Valley a la presencia estatal no coincide con su práctica efectiva, ya que gran parte de sus empresas prosperan o prosperaron gracias a subsidios del Estado norteamericano. Jorge ha desaparecido. Sí, porque había No, genial. Dice un ejemplo de esto es Elon Musk, cuya empresa Tesla recibió a tasa cero créditos multimillonarios por parte del gobierno, mientras que SpaceX percibió 10.000 millones en contratos con distintas agencias estatales. Al mismo tiempo, a pesar de ser el más rico del mundo, igual que Jeff Bezos, en el año 2018, el libro creo que es del 20, pagó $0 de impuestos. ¿Por qué? Porque las leyes impositivas gravan la percepción de un sueldo o una ganancia, pero no la tenencia de acciones, que es como ellos cobran, digamos, como ellos obtienen remuneración. Además, a través de Twitter, Elon Musk dijo aquello que, peleando con sus críticos, de cómo había ganado dinero solo gracias a su propio esfuerzo, sin ayuda de nadie, pues no estaba obligado a pagarle nada a nadie. Y que la ONU explicara cómo él, pagando impuestos, iba a acabar con el problema del hambre. La ONU, evidentemente, no contestó, porque a los gilipollas no hay que contestarles. Y termina, es en cambio el emprendedor visionario y políticamente incorrecto, el hacker cyberpunk, quien invertirá esa fortuna en aras del bien común, porque él también lucha contra las fuerzas opresivas del Estado, porque solo los multimillonarios y sus maravillosas tecnologías, salidas de la ciencia ficción, salvarán al mundo. Bueno, esta es la tesis principal del libro, bueno, pues que yo compro, ¿no? Cómo el lenguaje, o sea, cómo el género de la ciencia ficción ha construido una épica, un personaje épico que es el que estas personas creen ser y ha construido también las aspiraciones para sus empresas actuales, que básicamente las mayores inversiones actuales se dan en superar el planeta y superar la mortalidad. Luego tiene un capítulo dedicado al comunismo cósmico, que me parece una fantasía total, ¿no? Al posadismo. ¿No conocéis el posadismo? Bueno, no. es esta idea durante los 70, que era de un tipo llamado Posadas, que, dado que el sistema más racional de organización era el comunista, cuando fuéramos contactados por una civilización extraterrestre, que era ya, iba a pasar mañana, pues obviamente ellos traían el comunismo a la Tierra. Esto llegó a ser algo dentro de la Cuarta Internacional, una corriente de miles de personas, ¿no? Que estaban esperando la llegada de los extraterrestres, pero para que trajesen el comunismo, y es completamente olvidado porque ya nadie, digamos, confía en nada. Nos hemos olvidado del flojisto, de la frenología y del posadismo. Me El alegro. posadismo es una maravilla. Una frenología bonita. Esto el capítulo se llama Ciencia ficción comunista o socialismo interplanetario. O sea, dice, Lenin se permitió discrepar sobre la visión pesimista de los alienígenas plasmada en la célebre La Guerra de los Mundos. Al contrario de la caracterización de la novela, en la que los visitantes emprenden una conquista tan sanguinaria como la del colonialismo inglés, el líder soviético se arriesgó a especular con que,
Si existieran civilizaciones extraterrestres más avanzadas que la nuestra, estas serían indudablemente comunistas. Entonces, el contacto con ellas traería inconmensurables beneficios para la humanidad. Esto lo toma Posadas, esto era una idea de así, es que no desarrolla más, y entonces tenemos la Cuarta Internacional Posadista, ¿no? Que a principios de los 60 es la organización trotskista más importante de toda Sudamérica y tenía militantes activos en todo el mundo. Y muchos de ellos participaron pues, con el Che Guevara, contra Batistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cualquier contacto con los extraterrestres aceleraría, según Posadas, la caída de la lógica capitalista. Interesante. Está muy bien. Interesante este videojuego que se llama Stellaris, un videojuego de civilizaciones extraterrestres. Yo creo que es el más complejo que hay. Hace 8 años que lo están desarrollando y tiene un montón de actualizaciones. O sea, comprar el juego cuesta como 150 euros, entonces lo ponen como suscripción. Yo lo estoy jugando con suscripción. Entonces, tú puedes hacer tu propia raza extraterrestre, pero te permite un nivel de customización extremo y puedes hacer cualquier tipo de raza. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, una mente gestalt. O puedes hacer unos extraterrestres que sean solo una planeta, o sea, que no haya seres, sino que el extraterrestre es el planeta. Entonces evoluciona de esa manera y lo juegas de esa manera. El juego se juega según cada civilización que hagas de una manera completamente distinta y están añadiendo cada pocos meses nuevas formas de entender lo otro. No sé, entonces hay civilizaciones que son comunistas, hay civilizaciones vampíricas, no sé, toda clase de cosas raras. Entonces está muy guay para ver las posibilidades de los extraterrestres que son infinitas. Y también, claro, como es un juego que lleva 8 o 9 años de desarrollo, tiene esta cosa de que es titánico, no sé, es una especie de cosa muy guay. Demasiado amplia, ¿no? Ya. Hay algo que este libro también pone sobre la mesa, que es, o sea, Elon Musk, ¿no? Dice que habrá 1 millón de habitantes en Marte en el año 2050. La cuestión, todos sabemos lo que sucedió cuando se llegó a América, o sea, una epidemia que acabó entre el 80 y el 90% porque había virus en Europa que no había en América. ¿Deberíamos permitir volver a alguien de Marte? No. Puede haber una bacteria que acabe con la humanidad terrestre. Esto es perfectamente posible. Una epidemia de una bacteria que aquí no existe, de un virus que aquí no existe. La radiación, ¿no? La radiación, mucha gente morirá en los primeros viajes por la radiación, seguro. No, ojalá mueran todos. Ojalá mueran todos los que van. Pero quiero decir, si Ojalá, van y pobres. vuelven. No, el primero, No, si vuelven, no, la cuestión es real. Es decir, en el momento que estén allí, los que estamos aquí sí somos un nosotros. Ahí sí hay un nosotros y un ellos. O sea, en el momento que te vas a Marte, ya eres marciano. Ya no eres. Es majestático cuando te conviene, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí me conviene. ¿Qué es? No, pero es que esto es muy importante. O sea, vamos a ver, se acabó con la peste negra terminó con el 75% de la población europea y después el sarampión y la viruela terminaron con el 90% de la población americana. O sea, en el momento que entran en contacto territorios que antes no lo estaban, aparecen virus que terminan con el 90% de la gente. Eso sí son pandemias, no la COVID. pasará como COVID fue un 1, un 2%. Entonces, ahora en serio, ¿podemos permitir que alguien que ha estado en Marte vuelva? No. No creo. Ahí sí hay un nosotros. Ahí es el nosotros que no queremos morir. A ver, pero estamos hablando, pero lo que pasa es que es ciencia ficción simplemente. Tal como lo dice el libro. Sí. ¿Cómo? Porque no es ciencia ficción. No. Yo te digo por qué. Si es muy fácil, no estoy llevando la contraria. Es muy simple. No va a haber ningún millón de humanos en Marte en el 2050. Eso ya veremos. Es obvio. Estamos de acuerdo. O no. Bueno, Víctor, tú piensas. Sí, a ver, no va a haber. Millón. Posible, no es posible. Si no es técnicamente probable llevar a uno en el 2030, a 1, a 5, ¿el ser humano llegará a Marte? Yo creo que sí, ¿vale? Creo que sí. Es un proyecto, pues, científico-tecnológico, ¿vale? Y los que vayan, si no mueren en el viaje, pues volverán. Eso sí que los astronautas van a volver. Estoy seguro de que van a volver. Que no. A ver, si sobreviven, insisto, y no porque tú quieras o yo no quiera o en el mundo haya un debate sobre si esa gente debe volver. Sí lo Eso hay. no va a ocurrir. Es que sí lo hay. Bueno, vale, lo hay. Y los que fueron a la Luna, los primeros que pisaron la Luna volvieron, ¿no? No, pero no es lo mismo porque hay posibilidades. Aquí no está tan claro que se pueda volver al principio.
creo. Bueno, a ver, claro, no, pero sí hay un montón de cosas con respecto a ello, ¿vale? Pero lo que quiero decir, insisto, diferenciemos la ciencia ficción de lo que es, pues, yo qué sé, las posibilidades de lo humano a día de hoy, Es que que las conocemos. No actuemos como si no supiéramos qué puede pasar realmente, es lo que quiero decir. me imagino como la película de Herzog, esta de Aguirre, La cólera de Dios, que Kinski se Hoy, va a buscar el dorado y con un grupo de gente y al final es emperador de un imperio él solo, en una lancha, con unos monos. O sea, ya. sí, pues Elon Musk en Marte, emperador de Marte, pero solo. Y... Bueno, sí, podría ser. Oye, mi perrita ha decidido intervenir. Está diciendo que ella quiere ir a Marte, que quiere llegar, pero ya. Da vuelta sobre sí misma. Sí, efectivamente. Y claro, cuando sabe que la estoy llamando, huye. Nos quedaba la crítica de la víctima de Daniel Giglioli, que traía Os Dimitri. leo el inicio, o sea, resumen, si este libro habla de la lógica de la plusvalía actual o de la lógica de la rentabilidad, este libro habla de la lógica del poder interpersonal o de la lógica política actual, ¿no? Os leo el inicio porque resume todo muy bien. La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho y de autoestima. Ser víctima inmuniza contra cualquier crítica. Además, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. ¿Cómo podría ser la víctima culpable o responsable de algo? La víctima no ha hecho, le han hecho. No actúa, padece. En la víctima se articulan carencia y reivindicación, debilidad y pretensión, deseo de tener y deseo de ser. De manera que no somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido, lo que podemos perder o lo que nos han quitado. Es una palinodia de la modernidad, caracterizada por el precepto «Ander Guido abandona la minoría de edad», que aparece en Kant, ¿no?, que es la Ilustración, y lo cual rige para todos. Con la víctima, hoy, rige lo contrario. La minoría de edad, la pasividad, la impotencia son cosas buenas, y tanto peor para quien actúe. Si el criterio para distinguir lo justo de lo injusto es necesariamente ambiguo, no se equivoca nunca quien está con la víctima. En una época en la que todas las identidades se hallan en crisis o son postizas, ser víctima da lugar a un suplemento de sí mismo. Solo en la forma hueca de la víctima encontramos hoy una imagen verosímil de la plenitud. Una máquina metodológica que a partir del centro vacío de una falta genera incesantemente un repertorio de figuras capaz de satisfacer la necesidad que tiene su origen precisamente en ese vacío. Lo anteriormente indeseado se torna deseable. Quien controla una máquina mitológica, en este caso la de la víctima, tiene en su mano la palanca del poder. Por eso la ideología victimista es hoy el primer disfraz de las razones de los fuertes. Si solo tiene valor la víctima, si ésta solo es un valor, la posibilidad de declararse tal es un fortín, una posición estratégica que hay que ocupar a toda costa. Porque la víctima es irresponsable, no responde de nada, no tiene necesidad de justificarte, es el sueño de cualquier tipo de poder, y no en vano es objeto de guerras, su pretexto de establecer quién es más víctima, quién lo ha sido antes y quién durante más tiempo. Las guerras necesitan de ejércitos y los ejércitos de jefes. Por eso la víctima genera liderazgo. ¿Quién habla en su nombre? ¿Quién tiene derecho a hacerlo? ¿Quién la representa? ¿Quién transforma la impotencia pretendida en poder? Bueno, me parece un libro fundamental para entender desde el descubrimiento relativamente reciente, ¿no?, por parte de Donald Trump y de toda esta gente de que para poder hablar y ser tomados en consideración necesitan victimizarse, ¿no? Abascal, ¿no? El establishment viene a por mí, Puigdemont, el Estado fascista español viene a por mí, el feminismo, el patriarcado viene a por mí, si soy negro, los blancos vienen a por mí, si soy blanco, los inmigrantes vienen a por mí a destrozar. O sea, tienes que empezar a hablar siempre desde yo soy víctima de esto y por lo tanto merezco que me escuchéis porque padezco esto, ¿no? Entonces ya dependerá del grupo que se identifique con tu modo de victimización, el poder que tengas, pero no hay un habla poderosa hoy en día y no hay un habla
digna de ser escuchada que no parta de Ya. una victimización. Pero eso es lo que dice, eso es lo que dice el autor, que Sí, el autor dice que eso ocurre en la práctica, en el mundo actual. sí, sí, O sí, y sea, que es algo que comparte todo discurso que aspira a ser escuchado. pero él no comparte, o él está haciendo un diagnóstico de una sociedad que critica. Él hace un Piensa, poco el análisis ideológico, el no, análisis retórico y también la trayectoria no, histórica es de decir, esto. lo que cuando has dicho que esto, Trump y Elon Musk y no sé qué, que han descubierto tal, claro, las nuevas derechas en todo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ya hace una década, digamos que comenzaron a victimizarse para Claro, ser escuchados, ¿no? En realidad nosotros, blancos, heterosexuales, no sé qué, somos las víctimas de mujeres, negros, musulmanes o quienes sean, ¿vale? claro, Y bueno, el salto mortal que ha dado Trump ahora, o la administración americana actual, es ya ubicar a los Estados Unidos, pues el país ganador de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de, o sea, y el imperio, ¿no? Digamos, reinante, de alguna forma, del lado de la víctima. Y resulta que Estados Unidos es una víctima, ¿no? De China, de la Unión Europea, de no sé qué. Raro, Y por eso Trump es el discurso que tiene él, ¿no? Que son los demás los que se están aprovechando de los Estados Unidos, y por eso todo el tema de MAGA, de que vuelva a ser grande y tal. Entonces, entiendo que eso está ocurriendo, sí, pero hay muchísima gente en el mundo que no habla desde la perspectiva de yo soy una víctima. Y yo creo que son, o sea, y evidentemente muchos o sea, son escuchados, etcétera, ganan elecciones en países. ¿Verdad? Yo sé, no me pongan esa pero cara, usan el Macron es... discurso, ¿no? Usan el discurso. No, pero el discurso, Macron dice que es una víctima. Sí. Los presidentes europeos, no sé, lo que sucede con la víctima es que genera identidad, ya, genera además la necesidad de la escucha, ¿no? Tú no puedes, una vez que alguien se ha declarado víctima, no puedes cortar a esa persona, porque tienes que respetar, es la cuestión de la empatía. Y además genera culpa inmediatamente. Si hay una víctima, hay un victimario. Y ya. culpa y deuda en alemán es la misma palabra. En el momento Pero que ojo, ojo, porque no, yo no creo que sea tan poderoso. Te digo por qué. Porque la culpa es una idea que en Occidente, por lo menos, viene de la mano de la religión católica, ¿vale? sí, cristiana. Cristiana, ¿vale? Eh, no es lo mismo para otras personas de otras culturas el concepto de culpa. Ah, no, pero Lo, aquí no, a lo- ver, este libro no habla de Asia, ¿eh? Este libro habla de Occidente. vale, ok. Habla del occidente mental, digamos, ¿no? Aunque Yo entiendo entiendo, sí. así. Cultura judeocristiana. Yo entiendo así, Sí, sí. bueno, yo lo entiendo, pero aún así, nuestras raíces judio-cristianas, digamos, culturales, son cada vez más difusas. Entonces, Sí, sí, no, en fin, estoy de vamos a ver. acuerdo. Bueno, Estoy de acuerdo que son difusas, pero en el fondo no es el tema, raro. el tema de la culpa, sí, es cierto que activa una forma de culpa, y está allí, está allí. Pero te quiero recordar también, o sea, para mí el discurso de la víctima está, pero hay que mezclarlo con el discurso hedonista. Y el hedonismo precisamente es yo no tengo la culpa de nada, ¿sabes? Eso es lo primero. En Instagram todo el Entonces, mundo es así. ¿ah? En Instagram es como es el nido de este tipo de sustancia. El nido de eso, ¿no? Es forma mental que estás De todo, describiendo. todo ocurre al margen de mi persona, ¿no? Todo ocurre al margen de lo que Y no yo, hay. de lo Sí. que yo puedo hacer o no hacer, Y la ¿no? violencia no existe de alguna manera. No está. No, a ver, lo que quiero decir, Illich, es que, o sea, me parece bien comparto todo lo que ha dicho el autor con el tema del diagnóstico y demás, pero no lo generalizaría así tan a lo bestia. O sea, creo que hay una lucha actualmente entre los discursos que están basados en el victimismo y otro tipo de discursos que pueden ser de muchos tipos, ¿vale?
A ver, lo que garantiza a la víctima es un acceso privilegiado a la identidad y a la verdad, a una posición, porque claro, aunque no sea la verdad, es mi verdad. Y si es una verdad que acompaño con lágrimas, muy complicado rebatirla, ¿no? Porque ya no Ah, es una verdad emocional, en donde entra el dolor, etcétera. Con lo cual, si uno es capaz, bueno, y esto, de nuevo, esto lo puede hacer, se puede hacer desde diversas matrices ideológicas, ¿no? Pero él analiza, porque es una de las primeras, todos los casos de personas que se inventaron haber estado en campos de concentración para ya, jugarse una vida, ¿no? Para de ello, y después fueron descubiertos, nunca habían estado, pero los beneficios que acarreaba haber estado, y analiza además cómo algunos de ellos, aunque nunca habían estado, a día de hoy, tras haber sido descubiertos, siguen diciendo que han estado en un problema ya de orden psicopático, ¿no? De un momento, es que usted se ha creído fundamentalmente que ha estado, ¿no? Analiza el caso de esta mujer creo que era en Seattle, que trabajaba enseñando cultura afroamericana porque ella decía ser negra y bueno, lo que hacía era pintarse todas las mañanas al salir de casa. Era una blanca, muy blanca, descendiente de suecos en la costa oeste estadounidense que hizo una carrera académica haciéndose pasar por negra. Y ella, a día de hoy, perdona, tras... perdona. Se pintaba todas las mañanas. Esta Sí, historia claro. la desconozco por completo. Rebeca algo se llama, fue muy conocida hace 2 o 3 años. Oh, Pero hay 3 o 4 personas en Estados Unidos que se han hecho pasar por negros para, digamos, tener las ventajas que supuestamente ser negro. Ella es la más conocida, pero de nuevo, con ella pasa lo mismo que pasaba con el otro. Puedes ver entrevistas actuales en las que ella dice, no, no, yo soy afroamericana. Y claro, sus padres, ambos de ascendencia sueca, dicen, no. O sea, les No. aseguro que no. O sea, quiero decir, es nuestra hija. sí, Sí, claro. sí, cuando no está pintada, ves que es mucho más blanca que yo, ojos claros, imagínate. Claro, además la chica era muy guapa porque era una mulata de ojos claros. Psicosis. Y entonces ella ya pasa al tema de un momento. Si yo me siento, claro, es la cuestión, ella lo que hace es coger la matriz ideológica de los discursos de género y pasarla a los discursos de raza, ¿no? Y decir, un momento, usted no tiene derecho a decirme que yo no soy negra si yo me siento negra. Y ahí, boom, detiene un poco como, no, pero usted no lo es, pero ¿por qué tiene usted derecho a biologizar mi raza cuando no tenemos derecho a biologizar el género? Y ya entras en ese Entropía. tipo de discurso. Entropía. Claro, entonces, bueno, es un libro que es muy cortito como el otro, los dos se leen en una tarde. Ya. Y para mí analiza esta matriz, o esta retórica No sé si, del poder basada en la construcción de la posición victimista. no sé si conoces este caso que ha sido aquí en España, en Madrid, en un pueblo del norte de Madrid, en un pueblo pequeño, había unas oposiciones a la policía, ¿vale? Y un hombre, claro, hay unas pruebas físicas y entonces las mujeres tienen que cargar un peso determinado y los hombres otro peso determinado que es mayor, evidentemente. Entonces este hombre se declaró mujer, o sea, dijo que él se escribió en la oposición como mujer, No lo ¿vale? conozco esto. Bueno, pero lo hizo el día anterior o 2 días antes de las pruebas físicas, ¿vale? Se cambió de sexo como o no sé exactamente qué. Él hizo un trámite burocrático en un ayuntamiento que le reconocía el hecho de que él era mujer. Y entonces se presentó a la oposición diciendo yo soy mujer y por tanto tengo que coger el balón medicinal de 3 kilos Sí. y no de 7, ¿vale? Lo que fuera. Inmediatamente la oposición evidentemente fue impugnada por otras personas que estaban allí y se armó el lío. Entonces, claro, esto me lo ha contado un abogado, ¿vale? Que ha estado en que sabe pues lo que ocurrió en el juicio, porque esto ha llegado finalmente a un juez, ¿vale? Ya. Entonces, claro, cuando encararon al hombre y dijeron, oiga, usted lo que ha hecho es
pues intentar aprovecharse de algo. Usted no se ha sentido mujer nunca por los testimonios de su familia, de sus familiares, amigos, amigas, etcétera, ¿vale? Y entonces el tío ha cambiado el discurso y durante la propia conversación, durante el propio juicio, diciendo que él lo hizo para demostrar que el sistema que el hecho de que alguien pudiera cambiar de sexo corrompía el sistema y no sé qué y tal. Entonces cambió su posición de víctima, ¿vale? En el discurso de la propia conversación o interrogatorio con el juez. Entonces, bueno, es que lo he recordado por lo que perdón, no, cambió su posición a otra víctima distinta. Efectivamente, a otro tipo de víctima. No abandonó la figura de... Abandonó la figura de la víctima. Primero era la víctima porque él era una mujer en el cuerpo de un hombre y luego pasó a la que es víctima del sistema legal corrupto que hace esta ley, que lo que hace es permitir que estas perversiones precisamente ocurran. ¿Vale? La chica se llama Rachel Dolezal, que ahora se ha cambiado el nombre y se llama Nkechi Amare Diallo, porque evidentemente ella es afroamericana o dice serlo y va a morir. Ella va a morir diciendo que, bueno, que es negra. La mente humana. Bueno, muchachos, llevamos hablando 200 horas. 2, justo. Muy poco. No, podemos partirlo también en 2, podemos hacer estos cierres raros como o no sé. Uno solo. No, déjalo así, está bien. Sí, el próximo programa vamos a hablar solo del siglo IV. Este es un siglo que me apasiona, la verdad es que... Oye, anunciamos efectivamente desde aquí que en el próximo programa nos vamos a desplazar los tres a un pueblo de la Castilla profunda, o bueno, por lo menos eso esperamos si no hay imprevistos, que puede haberlos. Estaremos allí y no sé qué más decir. Hay un sorteo de un diario que yo no sé qué diario es. Efectivamente. Nuestro diario. Bueno, puedes poner la imagen. Sí, se puede compartir pantalla y poner la imagen. O sea, la pondré en el montaje ahora. ¿La tienes? Sí, tú? la pondré. Ponla allí y lo leemos y lo vemos. ¿vale? Que lo ponemos ahora. Sí, ponlo y lo explico porque es a ver, muy bien. ¿Veis estas 3 fotos? Pues adivinados de 3 y ganas una edición numerada del diario de los 3 tristes tontos. ¿Qué diario? Y si adivinas 3, ganas una cita con Dimitri. La cita está clara y la gente apuntará por eso porque hay muchos fans. Pero el diario, ¿cuál es el diario? ¿Quién lo ha escrito? Hay que escribirlo. Yo tengo un diario para ahí mío, pero puedo poneros. Publica tu diario, Víctor. A ver, ¿alguien... Mejor que no. ¿Queréis hablar de estas imágenes o preferís...? Yo no sé quién son. Yo no sé. Yo pensé que era Madame Blavatsky. Ya me dijiste que no. Pensé que era Pardo Bazán. Ya me dijiste que no. No sé quién es esa señora con una cara tan feliz, ¿no? Porque se la ve feliz. Se ve una persona... ¿Te gusta? Ella, sí. Sí. Yo soy antiestética de los 90, ¿no? Ali McBeal... este tipo de delgadeces extremas no me gustan. A mí me gusta la gente con un poco más de carne, yo qué sé. Se me ocurre, por ejemplo, alguien como Cristina Morales. Yo creo que es un ejemplo, bueno. Jorge, es un ejemplo de que tú eres un escritor y que tú tienes poemas y una literatura tuya en el pasado que yo he apreciado mucho. Y aquí se ve en el post de ya hay un nuevo programa. En realidad, 2. Uno sobre Yarvin, otro sobre escrituras barrocas. Luego hago un post bien. Y este es el post que se queda. Esto es Dimitri. Esto es Dimitri. ¿Quién ha escrito este texto? Bueno, ya que quieres hablar de poesía... ¿Es de Jorge o de quién es? No, es mío, Víctor. A ver, en Dimitri también hay otro autor, pero yo quiero particularizarlo porque cada uno tiene su historia. Los dos hay autores aquí mayúsculos, o sea, es muy bueno. Es que, a ver, Jorge hace el guión, tú haces la edición y yo siento que tengo que llevar las redes, pero no las llevo en realidad porque no posteo nunca nada. Ni siquiera en nuestro canal de YouTube, que hay gente suscrita,
cuando allí no hay nada, o sea, hay como... Entonces yo siento que debería hacer más, pero hago lo que hago. Salgo en bata y hablo de cosas. Eso. ¿Podrías hacer ¿Por qué no haces solo monólogos en Instagram? Tú solo monólogos. O sea, Porque serían aburridos. No, Serían aburridos. o hagamos algo en esa cuenta, algo especial de la cuenta de Instagram, que hagamos los tres. Oye, ¿sabes que a mi canal de YouTube, porque yo comento algunos vídeos, se suscribe gente? No tengo nada, evidentemente, ni nunca voy a tener. Mucha gente pero pide vídeos tuyos. La gente me escribe a mí solo para. O sea, el bot ese que enseñamos la semana pasada, que puedes poner temas y te sugiere libros, la gente pone Dimitri. Contactar con Dimitri, hablar con. Bueno, si algún día te escribe tu queridísima amiga Cristina, dímelo porque hemos tenido una discusión últimamente y nos hemos enfadado un poco. ¿No hablas con ella? Bueno, hemos hablado, hemos quedado, hemos tenido lo que hemos tenido y ahora pues digamos que nos hemos alejado un poco, pero no pasa nada, o sea, seguimos en contacto, pero bueno. Sí, teórico-práctica, sí, teórico-práctica. Yo insisto en no ahondar en esta cuestión. Sí, no, dejémoslo, no ahondar en ella. No mezclemos cosas. Bueno, vale, pues el Instagram está este texto literario de Dimitri y Jorge, es una obra conjunta de ellos dos, que habla de un diario que supuestamente está por ahí. Yo no lo he leído, a mí me gustaría mucho leer este diario, así me voy a apuntar, voy a participar. Vas a apuntarte, Víctor, entonces. Sí, pero como no sé quién es ninguno de los tres, por pura ignorancia y tontería, llevo días preguntándolo, no decís. No sé. Compañeros, es el momento.